En el arco anterior descubrimos, gracias a los murales en la ciudad Kanba, que en el abismo Rudo tiene ancestros provenientes de la tierra, dando conexión a sus guantes y a la serie del vigilante. Veremos nuevos y poderosos Jinkies en acción y descubriremos varios secretos y mucha información. En estos arcos llamados Corredor de Información y Primer Trabajo lo vamos a saber. Recuerda dejar tu like y suscribirte para continuar con esta historia. Y este es el resumen. Mientras tanto, Sanka seguía en plena recuperación, aún convaleciente después de haber sido envenenado. La enfermera del equipo de los limpiadores le explicó a Corvus, el jefe, quien le preguntó cómo se sentía, que la causa del mal estado de Sanka había sido una neurotoxina de cobra combinada con un hongo alucinógeno. Aunque el veneno principal provenía de Javer, ni siquiera ella sabía bien cómo tratarlo, y según su abuela, podría ser proveniente de fluidos de una bestia aberrante. Así, Sanka dejó claro que su cuerpo podía resistir por sí solo algunas toxinas, mientras Corvus se impresionaba por su recuperación. La enfermera se disculpó por no haber usado su poder de forma más efectiva, pero él la tranquilizó, reconociendo que había hecho un buen trabajo y que gracias a ella, su hoyo en el estómago estaba curado. Quiso levantarle un poco el ánimo, mientras Corvus observaba todo y decía si tan solo Aisha tuviera un 1% de la confianza de su hermano, el artesano August. Más tarde, Corvus dijo que su hermana había pasado a visitarlos y solo con oírlo Sanka se puso tenso. Recordó cómo ella lo llenó de insultos cuando se enteró de que se uniría a los limpiadores. Lo peor era que había ido con una intención clara: arrestar a Rudo. Sanka comentó que eso era típico del estilo de los guardianes y ellos pueden hacer el trabajo para saber cómo llegar al cielo y encontrar a Amo. Entonces propuso algo inesperado: contactar al corredor de información. Corvus se sorprendió por la sugerencia. Sanka explicó que era un dolor de cabeza según Enjin, por eso había regresado con esa cara de fastidio. En su oficina, Corvus explicó que efectivamente era el único que tenía acceso al corredor de información. Rudo, que estaba allí, le reclamó con entusiasmo que quería saberlo todo sobre Amo, la colección y cómo llegar al cielo. Corvus le explicó entonces que esa persona lo sabía todo sobre los que vivían en el abismo, pero el problema no era encontrarlo, sino el precio, porque no pedía dinero, cobraba con algo diferente para cada persona. Podía ser algo insignificante o algo tan pesado que te costara la vida. Por eso decidió que Rudo solo haría una sola pregunta para no poner en riesgo al grupo. A Enjin no le importaba, pero Rudo aceptó, diciendo que solo necesitaba saber una cosa ahora mismo. Luego la historia se desplazó a otra escena. Una mujer caminaba sola cuando un tipo empezó a acosarla, pero bastó un toque de ella para que él se preguntara qué estaba haciendo y ella pudiera leer los recuerdos del tipo, sus sueños, sus pensamientos y todo lo que pasaba por su mente. Ella le agradeció por venir. Él, aterrado, salió huyendo. Justo en ese momento le dijeron que gastaba su tiempo, mientras nos enteramos que se llama Momoa, y aparecieron Sodil, Javer y Katoni disculpándose por llegar tarde. Sodil comentó que el corredor de información aún estaba lejos, por lo que necesitaban un vehículo. No lo pensaron mucho y decidieron robarle el auto al tipo que acababa de huir. Con eso, Rudo y Sodil se pusieron en marcha para buscar al corredor, ya que ambos necesitaban descubrir quién fabricó las gargantillas. La historia volvió a cambiar de escenario. Esta vez alguien despertaba. Esa persona se levantó encendiendo la radio, primero puso música clásica y luego algo más fuerte, tal vez heavy metal. Escuchó un rato y apagó todo. Frente al espejo se recogió el cabello y se reveló que se trataba de Tamsi. Era su día libre. Mientras paseaba se topó con Rudo, que llevaba una televisión como si planease usarla en sus peleas. Decía que podía cargarla incluso mientras peleaba, pero no era tan fácil como sonaba. Tamsi lo saludó y recibió la noticia de que Enjin y Rudo saldrían a buscar información. Enjin dijo que saldría por unos días y él confirmó que ese era su día libre. Enjin insistía en que dejara la televisión y Tamsi solo dijo que espera que encuentre a su amiga. Rudo, convencido, afirmó que lo haría. Después fue a la recepción, avisando que saldría a la ciudad y preguntando si alguien quería algo. Gris se ofreció a llevarlo, pero Tamsi prefirió ir solo porque quería probar algo nuevo. Había conseguido unos patines y se deslizó por la ciudad poco a poco. Pasó por una tienda donde estaban golpeando a alguien, pero ni siquiera se detuvo. Siguió hasta otra tienda, compró el tomo para Semiu y además compró un pastel y pensó que había sido una buena idea. Se alejó de la ciudad hasta llegar a un sitio escondido. Ahí se reveló algo impactante. Mientras decía que arriba no lo dejaban ir en patines, Tamsi era quien tenía a Amo secuestrada. Ella estaba atrapada con un aspecto oscuro, maligno y completamente derrotada. Ella le preguntó qué quería y él le respondió que solo estaba observando y le había traído algo. Tamsi, preguntándole si lo que ella quería era pastel, de inmediato se puso a comer el pastel justo
justo frente a ella, como si quisiera atormentarla aún más. Volvería mañana, pero nadie sabía todavía por qué la tenía ahí ni qué planeaba hacer. Mientras ya viajaba hacia su destino, Engin le explicaba a Gris que su destino estaba a 2 días, por esa razón no iban solos y estaban lejísimos. Además los acompañaban Follow, Ryu y Fu. Este último, que antes fue un vándalo, estaba bajo la mirada fija de Ryu, quien la vigilaba con desconfianza, calmando a Engin ya que le había quitado su conector para que no revelara sus destinos, afirmándolo instantáneamente con Fu. Rudo notó que cerca del lugar de encuentro había un lugar llamado Tierra de Nadie, preguntándose si pelearían con bestias aberrantes. Aunque ese no era el punto exacto de la reunión, el sitio real era una ciudad abandonada cercana, donde habían colocado una bandera que marcaba el punto exacto. El grupo llegó al edificio señalado, con la bandera negra ondeando en la entrada. Mientras iban subiendo, Rudo no podía dejar de pensar en las palabras sobre el informante Kuro, pero en especial de Corvus. Solo tenía derecho a una sola pregunta, nada más, así que repetía una y otra vez en su cabeza lo que iba a decir. Por favor, dime dónde encontrar a la persona que fabricó las gargantillas. Ya en la azotea, lo primero que notaron fue a alguien sentado en un sillón, con todo el ambiente tan callado que se sentía extraño. Ese sujeto lo recibió diciendo que los esperaba, presentando su oficina como si fuera algo formal. Ryu y Rudo no podían disimular la decepción. Ese era Kuro, el informante. A simple vista no parecía gran cosa, pero él no tardó en demostrar lo contrario. Sin dar explicaciones, empezó a soltar datos precisos sobre cada uno. Rudo el Celestial, Follow, Ryu, Gris, vándalo Fu y Engin, que odia que usen su nombre verdadero. Incluso mencionó que Remlin le regaló algo por haberle ayudado con el mural, algo que había ocurrido recientemente. Nadie dijo nada, pero todos pensaban lo mismo. Este tipo tenía acceso a demasiada información. Rudo, confundido, le preguntó si de verdad sabía todo. Kuro dijo que no era omnisciente, pero su objetivo era acercarse lo más posible a eso, afirmando que cualquiera que quiera algo de su producto debe hacer un esfuerzo. Luego fue directo al punto, preguntando qué información querían comprar. Rudo se preparó para decir su pregunta, lo que llevaba repitiendo desde que subió, pero justo cuando la iba a terminar, Kuro lo interrumpió. Ya sabía que quería, pero no se lo daría tan fácil. Dijo que sí le diría, pero solo si lograban atraparlo. Sin más, se lanzó desde el borde del edificio y Rudo corrió a mirar, pensando lo peor, pero Kuro estaba ileso abajo, anunciando que el precio era una persecución. Una partida extrema de atrapadas arrancaría desde ese punto. Todos quedaron un poco en shock. Era bastante desconcertante lo que estaba pidiendo. Había un punto de partida, pero Engin fue el primero en entender lo que pasaba. Ese era el precio. Si querían la respuesta, debían atraparlo. Sin perder tiempo, Kuro ya tenía preparada una especie de montura tirada por 2 caballos modificados. Parecían bestias que se movían como si fueran capaces de galopar por encima de los montones de basura. Los diseños de esos animales eran brutales. Kuro se fue a toda velocidad, retando a los limpiadores a alcanzarlo. Todos seguían desconcertados, mencionando que estaba jugando con ellos, y se dirigía justo hacia la zona contaminada. Rudo reflexionaba sobre lo que decían las señales. Engin le gritó a Gris que tomara el volante en serio, olvidando su estilo calmado de siempre. Gris se emocionó tanto que rompió la puerta al salir, completamente transformado. Engin lo alentaba, diciendo que le gustaba ese lado temerario suyo. Mientras aceleraban al máximo por la ciudad, Follow y probablemente todos excepto Engin no sabían que Gris podía conducir así. Ryu mencionó que parecía que iban a lograr alcanzarlo, aunque Engin no estaba tan seguro, pero de pronto algo se interpuso. Una manada de criaturas deformes con una forma felina más rápidas que cualquier felino terrestre empezó a rodear el vehículo. Rudo gritó que esas bestias aberrantes los iban a alcanzar. Fu no podía ocultar el miedo al estar tan cerca de esas bestias, mientras los demás se colocaban sus máscaras al entrar en la zona contaminada. Todos subieron al techo del vehículo, listos para pelear. Engin lo dijo claro, estaban en movimiento, pero igual iban a encargarse de la limpieza. Al mismo tiempo, Kuro también era perseguido por esas criaturas, afirmando que no era un donante. Él también corría peligro. Mirando desde su posición, se dio cuenta de que los limpiadores estaban haciendo honor a su nombre. Exterminadores de monstruos no era solo un apodo. Ryu, con sus poderosas tijeras, estaba destrozando a las bestias. En medio del ataque, Engin coordinó todo. Él iría al frente, otros se encargarían de los flancos y Rudo tomaría la retaguardia. Mientras lo hacía, Rudo pensaba en sus amigos, en cómo lo estaban respaldando, incluso arriesgándose por él. Recordó también el regalo de Remlin, ese pincel que se había quedado sin tinta y
y decidió usarlo. Empezó a dejar pequeñas gotas por todo el camino y cuando las bestias las pisaban, una enorme cantidad de espinas emergía desde el suelo, aniquilando a muchas de ellas al instante. Kuro, al ver eso, no pudo ocultar su sorpresa. La precisión del poder de Rudo era mucho mayor de lo que pensaba. Polo también notó lo poderoso que había sido ese ataque, mientras Senjin le recordó que su experiencia en la ciudad Kambal lo había hecho mejorar. Rudo entendió algo: puede sacar más poder de los objetos que alguien le entrega con intención, como pasó también con el amuleto de Gris. Ryujou dijo que a ese ritmo podrían alcanzarlo, pero Jin lo mandó a callar enseguida. No quería tentar a la mala suerte. Mientras tanto, Fu, desde dentro del vehículo, estaba más animado que nunca. Decía que los vándalos eran geniales, pero los limpiadores también lo eran. Justo en ese momento se acercaban a una intersección. Allí, Fu cruzó miradas con Sodil, que venía con Jaber y Momoa. Ellos también iban tras Kuro. Nadie entendía bien qué pasaba, pero Jaber estaba emocionado, listo para combatir contra los limpiadores, mientras Sodil miraba a Fu con una mezcla de juicio y desconfianza. Fu, sin saber cómo actuar, simplemente sudaba, justo mientras Kuro afirmaba que habían llegado. Desde la distancia se podía ver como Jaber, como buen masoquista, no usaba su máscara, que a Tony solo le reclamaba que podría morir si no lo hacía, a lo que él simplemente respondió que era su calentamiento. Rudo, con la mirada fija, preguntó qué hacían ahí, aunque entendió que Kuro desde antes ya lo había dicho: a ver si logran atraparme antes que ellos, y la verdad es que él sabía perfectamente que Sodil venía pisándole los talones. El informante ni siquiera lo ocultaba, se reía como si nada. Fue ahí cuando Jin encaró a Fu, con sospechas de que él había delatado su objetivo, pero Fu, algo confundido, explicó que no tenía ni idea de lo que pasaba, solo sabía que Sodil andaba buscando al creador de las gargantillas, nada más. Y sí, dijo todo eso en voz alta, justo delante de Sodil. Este lo miró como si le diera asco. Le dijo que pensó que aprendería a valerse por sí mismo si lo dejaba, pero al final solo terminó convertido en un soplón. Sin pensarlo, le ordenó a Jaber que lo lanzara junto a los limpiadores para que se las arreglara con las bestias aberrantes. Ahí arrancó todo. Momoa golpeó el auto que manejaba Gris y, aprovechando el caos, Jaber, ya preparado, se trepó al techo del vehículo, listo para entrar con golpes, pero Ryujou reaccionó rápido y le dio una patada que lo tiró de vuelta. Aún así, Jaber, ágil como siempre, usó sus garras para engancharse del costado y volvió a subir. Apenas asomó la cabeza, reconoció a Ryujou como la chica que le había disparado antes. Ella, algo apenada, se disculpó, pero él solo le dijo que quería que lo hiciera otra vez, esta vez con todo el poder de su Jinki. En ese forcejeo casi logra envenenar a Fu, que desde dentro del vehículo se quejaba como si ya estuviera medio muerto. Gris, mientras tanto, le lanzó una mascarilla y estaba tenso, diciendo que tenía que acelerar el paso antes de que Sodil alcanzara a Kuro, pero Fu fue claro: tal vez no lleguen a tiempo. Después de todo, quien manejaba el otro auto era Momoa, y justo unos metros más adelante estaban ya encima de Kuro, quien también se colocó su máscara. Fu advirtió que si Momoa tocaba a Kuro, podrían leer todos sus recuerdos. Eso no solo significaba que se enteraría de todo, sino que una vez conseguido lo que buscaba, Sodil seguro lo mataría, así que perderían toda la información. Pero justo cuando estaba a punto de ponerle una mano encima, Kuro la detuvo, sujetándole el brazo. Le preguntó si de verdad pensaba hacer trampa, que eso no se valía. Le detalló todo lo que él sabía sobre ella: un don para escuchar información, pero no para luchar. Solo una persona tenía derecho a comprar su información, y esa persona era Rudo. Entonces Sodil, algo incrédulo, le preguntó por qué eligió una carretera para ese juego si todos saben que los autos son más rápidos que los caballos. Además, al final del camino estaba la tierra de nadie, atrayendo a los limpiadores. ¿Qué pensaba hacer cuando llegara? Pero Kuro se limitó a decirle que él, más que nadie, debía saber que no se metiera en asuntos ajenos. Mientras tanto, Ryujou y Jaber seguían peleando. Sus ataques eran tan intensos como cortantes, que mientras se esquivaban mutuamente, contorsionando su cuerpo de manera brutal, uno expresando su euforia y la otra con calma. Jin solo podía cubrirse para no salir volando del auto. Entre todo eso, se preguntaba dónde estaba Rudo. Se dio cuenta entonces que las bestias volvieron a alcanzarlos, pidiendo un respiro. Notó, al parecer, en medio del alboroto, se había caído del vehículo y quedó atrapado entre las bestias aberrantes. Con la batalla todavía encendida, los monstruos ya estaban alcanzando el auto. Fue entonces que Gris, algo desesperado, le pidió a Fu que les ayudara a enfrentarlos. Lo hizo con sinceridad, rogándole que les echara una mano. Justo en ese momento llegaron a la entrada del túnel, y ahí fue donde Fu pareció convencerse. Salió al techo con
decisión hablando con su Jinki, diciendo que ahora les iba a tocar sentir el infierno, era su turno. Y fue así como reveló la habilidad especial de su Jinki. Tenía un muñeco, al activarlo, ese muñeco cobraba vida y tomaba el control total del cuerpo de Fu. En ese instante ya no era el mismo, sino que el muñeco llamado He se convertía en quien dominaba su cuerpo. Fu se transformaba en un Jinki viviente. Jaber, lejos de asustarse, se emocionó. Quería medirse contra He. El muñeco maldito reveló que su pacto consistía en que cuando alguien le daba una orden a Fu, quien obedecía era él, y ahora él iba a ayudar a sus antiguos enemigos. Katoni notó el cambio diciendo que Fu había desertado oficialmente. Quiso saber qué debían hacer. Fue ahí que se reveló otra cosa. Su poder de abrir portales no funcionaba si había luz, pero como estaban dentro del túnel, ahora sí podía activarse. Volviendo a la pelea entre Fu y Jaber, con solo un movimiento el brazo de Jaber se rompió y quedó colgando. Se dio cuenta de que el cuerpo de Fu, aunque parecía delgado, era rotísimo, como si su carne y huesos fueran un Jinki. Cada golpe era una explosión. Con apenas un par de ataques, Jaber fue derrotado sin esfuerzo, brindando por la traición. Aceptó que siempre había sabido que Fu era demasiado fuerte. Él, ahora dominado por He, solo se quedó de pie en medio del camino. Ryu se preguntaba cómo podría ganarle a Fu. Jin se bajó del auto, señalando que había perdido a Rudo. No sabían si había sido aplastado por las bestias o no. Jaber, con la mirada seria, admitió que aunque la fuerza de Fu fuera solo física, era más que suficiente para considerarla una amenaza real. Una fuerza bruta tan pura, tan precisa, que dejaba claro que ellos no estaban listos para enfrentarse a algo así. Justo después, Katoni aparece y abre unos portales justo frente a ellos, cambiando el rumbo de la situación. De ahí la escena se traslada otra vez a Kuro y Sodil. A pesar de lo que estaba pasando, Sodil no parece tener intenciones de usar su Jinki. Prefiere quedarse al margen, dejando que sus subordinados se encarguen del trabajo sucio. Kuro intenta sacarle respuestas, pero Sodil guarda silencio, lo que solo provoca más frustración en él. Mientras tanto, Katoni observa a todos, declara que no será suficiente, que ella añadirá más. Sin dudarlo, libera una horda de bestias aberrantes desde sus portales. Todos ya están agotados, rogando un descanso, pero el ataque no para. Incluso Jaber se pregunta si vienen tras él. Justo en medio del caos aparece Rudo, montando una de sus criaturas como si nada. Sí, se había caído, pero no se quedó atrás. Vio el portal y se lanzó de una vez, sabiendo que lo llevaría directo hacia los vándalos. Katoni lo reconoce al instante, sabe que es uno de los celestiales, y lo que más le preocupa es que él tiene en su poder una de las piezas de la serie del vigilante. Su decisión es clara: destruir el túnel antes de que Rudo pueda hacer algo. Pero justo cuando estaba por hacerlo, Rudo saca su pincel, el mismo que le regaló Remli, y con un movimiento dibuja algo único. Reclama que deje de arruinar todo. Sabe que él los metió a todos en esto de cierta manera y quiere dibujar algo que no mate a nadie, como lo que Remlin hace. Todos quedan asombrados por lo que está sucediendo. Rudo afirma que pateará traseros y entonces así una imagen de Remlin cobra forma y derrumba todo el túnel, permitiendo que todos salgan volando del túnel. Todos se preguntan qué sucede con el titán y esas burbujas. Rudo explica que pensó en algo que no matara y quedó viscoso por pensar en la tinta. Mucha imaginación extrema, gritaban. Aunque logran salir del túnel, el vehículo está a punto de caer en picada, pero antes de que pase lo peor, Jin aparece con su paraguas, desplegándolo justo a tiempo para suavizar la caída. Ya en tierra firme, el pincel que Rudo había usado se desvanece. Ya cumplió su propósito. Lo siguiente que ven es la tierra de nadie, Tori. Jin le recuerda a Rudo que ese lugar es igual al sitio donde lo conoció por primera vez, allá donde conoció las bestias sin ojos. Allí mismo también estaba una criatura similar. Era una misión sigilosa, solo debían atrapar a Kuro. Jaber, Fu y Katoni se quedaron atrás atrapados por la criatura de tinta. Esta última se disculpa por no haber podido detenerlos, mientras todos se internan en el territorio desconocido. Ahí se comenta que ese lugar está dominado por una criatura conocida como el Rey de Tori, tan temida que hasta Jin anda con cuidado de cruzarse con él. Mientras exploran, se da cuenta de que toda la vida en el área se ha adaptado al aire tóxico del entorno. Rudo dice que no ve nada y Jin con señales le hace entender que haga silencio. En su camino se topan con Kuro, apoyado contra un monolito, en silencio absoluto. Cuando Rudo intenta acercarse, Jin lo detiene, advirtiendo que aún no se ve ni un rastro de Sodil ni de los vándalos. Podría ser una trampa. Justo en ese momento, Sodil, escondido cerca, lanza una piedra justo donde está Kuro. Enseguida, una mano gigante de un aberrante sale del suelo,
Resulta que el rey de Tori estaba debajo en ese mismo lago, usando a todos como carnada. Al salir por completo del agua, se revela su forma, una criatura llena de brazos, y Kuro había estado fingiendo estar muerto para evitar ser detectado. Pero ya no hay escapatoria, también tiene que correr. A pesar de su tamaño, el rey de Tori se mueve a una velocidad increíble, pero lo más extraño es que Kuro se escapa y lo hace sin emitir un solo sonido. Lo peor es que ahora todos tienen que enfrentarse a esa criatura. Mientras huyen, Rudo comenta que es la primera vez que ve una bestia aberrante con una forma humanoide. Es entonces cuando Ryujou decide plantarse frente al monstruo. Rápidamente se lanza al ataque y exclama que se hará cargo de esa bestia rápidamente, que es pequeña comparada con otras, atravesándole la zona de la cabeza y sorprendiendo a Rudo. Pero Enjin los llama idiotas, pues la criatura ni siquiera tiene cabeza visible y eso la vuelve aún más difícil de destruir. En un momento de descuido, Ryujou cae en la trampa. Pensó que lo había vencido con cortarle la cabeza, pero todo era un engaño. Sodil, que observaba desde lejos, se da cuenta de algo importante. El rey de Tori es la única aberrante en esa zona, lo que puede significar que eliminó a todos los demás para proteger algo. Además, nota que los limpiadores son fáciles de manipular y llevar directo a una trampa. De haberla metido en todo esto, Ryujou, con su actitud de siempre, sabe que su Jinki se había caído y que para la próxima va a tener que entrenar, ya que va a ser golpeada brutalmente. Enseguida todos observan cómo la criatura la estrella contra el suelo. Inmediatamente Rudo la recoge en el aire y mientras Enjin la distrae, Rudo también recoge el Jinki de Ryujou. Este afirma que la sacará y el humo se disipa. Escondidos, Gris pregunta a Rudo cómo está Ryujou, que está gravemente herida. Le sorprende que haya sobrevivido, pero deben llegar con ella para sanarla. Ryujou menciona que se descuidó olvidando dónde estaban. Rudo le dice a Gris que la saque de la tierra de nadie. Este responde que no se eche la culpa, pero es un hecho que para él lo es. Sin embargo, no piensa quedarse sentado lamentándose como un niño, no esta vez. Sabe que tiene que hacer algo. Va a golpear al verdadero culpable de todo, al que los trajo hasta aquí, al que armó todo este juego enfermo. Kuro está decidido a darle su merecido en nombre de los limpiadores, para que aprenda que no puede usarlos como si fueran peones descartables. Si quiere avanzar, debe resolver esto primero. Follow se levanta al escuchar esto, pidiéndole las gafas y sombrero a Gris. Follow, aunque algo sombrío en su expresión, le pidió a Rudo que le diera chance de ayudar. No quería quedarse atrás, también era parte del equipo de los limpiadores. Mientras tanto, Enjin estaba en plena pelea contra el rey de Tori. Cada golpe que le soltaba no servía de nada. El monstruo se regeneraba al instante, como si fuera inmune al daño, y empieza a analizar a la criatura. En ese mismo instante, tanto Follow como Rudo llegaron al lugar. Le pidieron a Enjin que se encargara de distraer al monstruo, aunque fuera por un rato. Por otro lado, Kuro estaba justo detrás del rey Tori, sintiendo el peso de la culpa encima. Pensaba que todos debían odiarlo ya, que no había forma de justificar haberlos usado así, pero necesitaban que siguiera con su papel un poco más. Mientras recogía un cofre, de pronto se vio rodeado por Follow y Rudo, por ambos lados. Por dentro asumió que pensaban que estaba acabado, pero se equivocaban. En el último momento, Kuro corrió directo hacia Follow. Debía escapar de Rudo, pero Follow lo recibió con un golpe. Pero lo que no sabía era que ese Follow era en realidad Rudo, quien había intercambiado su ropa con él. El plan de Follow funcionó. Mientras tanto, Gris logró sacar a Ryujou de la tierra de nadie. Pensaba que debieron haber traído a Aisha desde el principio. Se comunicó con el equipo de limpiadores para pedir refuerzos y asistencia médica para Ryujou y Rudo. Por otro lado, Rudo ya tenía a Kuro atrapado. Este último no puso resistencia, se entregó de una vez. Solo entonces se dio cuenta del cambio de ropa de Follow. Kuro, ya resignado, dijo que una vez salieran de ahí, quería que le dieran la información que le prometieron y que también se disculpara con Ryujou. Pero en ese instante sus manos comenzaron a temblar. El dolor estaba regresando. Pensó en sus guantes, se preguntó dónde estaban. Recordó que solo aguantaba el dolor durante 3 minutos sin ellos. La colección del vigilante puede llevar a la locura a una persona, pero no era el único afectado. Follow, que tenía los guantes en ese momento, empezó a sentir cómo su mente se quebraba. Era como si sus pensamientos oscuros la invadieran, lo destrozaban por dentro. El dolor era insoportable. Fue entonces que Rudo, viendo su estado, le quitó los guantes rápidamente antes de que su mente colapsara. Se los puso él mismo y dejó de temblar. Follow no podía entender cómo alguien podía llevar eso puesto todo el tiempo. Rudo recordó lo que Sodil le había dicho, que solo ciertas personas podían manejar objetos de la colección del vigilante sin perder la cabeza. Eso era lo que significaba realmente. Incluso Kuro se sorprendió de que Rudo confiara ese Jinki
Jinki, aunque fuera por un instante, a otra persona. Pero justo cuando parecía que todo se calmaba, olvidaron algo importante: seguían en el territorio del rey Tori. Follow por poco cae bajo otro ataque del monstruo, pero logró esquivarlo. Dijo que por enfocarse en atrapar a Kuro se habían olvidado del peligro real. Fue entonces que se puso cara a cara con el rey de Tori. Jin, que estaba subido en su cabeza, les gritó preguntando si ya tenían atrapado a Kuro. Luego le reveló algo inquietante: lo que veían del monstruo, esa forma colosal, era solo como una extensión, como si fueran cabellos o un adorno. Ninguna de esas partes era su verdadero cuerpo. Para destruirlo necesitarían algo más fuerte que la potencia de Sunbreaker. Jin le pidió a Follow la bolsa, pero esta se destruyó cuando la bestia atacó. Rudo no vio algo que pudiera usar como Jinki, solo plantas, nada de basura. Antes de poder armar una estrategia, Kuro se acercó a Rudo con el cofre. Le ofreció usarlo para atacar a la bestia. Dijo que se la había quitado al monstruo y que era una reliquia muy poderosa y pagó mucho tiempo para pagar por ella, pero que nadie había podido abrirla. Aún así, Kuro dedujo información sobre los poderes de Rudo. Kuro necesitaba la ayuda de Rudo para eso. Este aceptó, pero con una condición: que respondiera a otra de sus preguntas. Kuro, sin otra opción, dijo que sí. Pensaba que Rudo era codicioso, pero también sabía que al final tendría que soltar algo de información, o la caja misma le daría la información antes. La caja llevaba el símbolo del enterrador Surebrek, o sea que era parte de la colección del vigilante. Desde lejos, Sodil los observaba. Notó que Kuro realmente quería esa caja. Se preguntó si todo lo sucedido fue solo para obtenerla, si el monstruo le estaba protegiendo y si el objetivo desde el principio era ese u otra cosa. Lo cierto es que la caja ya estaba en manos de Rudo. Follow, desconfiado, dijo que no debía abrirla, pero que todo era muy sospechoso. Pensaba que Kuro no era de fiar, que solo le interesaba lo que había dentro. E incluso, ¿cómo se supone que esa caja derrote al aberrante? Jin, aún peleando, comentó que si se trataba de usar un objeto, Rudo era el indicado mientras seguía peleando. En su cabeza, Rudo sentía la presión de esa confianza. Sabía que Follow no confiaba en él tanto, también que Kuro lo estaba usando y Jin sí tenía fe en él, pero nadie parecía estar realmente interesado en la caja por lo que era. Eso le causaba un nudo en el pecho, así que decidió hacer que esa caja brillara con su habilidad, hacerla importante con sus propias manos, apreciarla y darle valor. Sentía el poder que emanaba de ella, a pesar de nunca haber tocado ese objeto. No solo era su poder, la caja en sí parecía que lo viera a él. Cuando la abrió, humo salió de su posición, donde estaba frente a la criatura. La criatura aberrante se detuvo un momento, analizando lo que tenía frente a sus ojos. Rudo estaba justo en el centro, con el Jinki enfrente de él. Sin titubear, Rudo explicó que esas cajas no estaban hechas solo para abrirse, también servían para guardar cosas. Al decir esto, reveló una cabeza gigantesca que era aún más grande que la propia aberración. Esta cabeza lo atrapó de inmediato, lo mordió con fuerza y lo arrastró, sacando su cuerpo completo desde lo más profundo del lago, como si fuera un simple bocado. Terminó devorándola por completo, dejando limpia la tierra de nadie. Al final, la bestia se desvaneció y Kuro veía como Rudo descendía desde el nuevo Jinki que acababa de crear. Kuro lo miró directo, lo reconoció por lo que había hecho y lo felicitó, no solo por haber vencido a la criatura, sino también por haber creado algo tan poderoso. Sin embargo, Rudo fue honesto: sin la conexión con su compañero, eso no habría sido posible. Finalmente, Kuro mostró lo que estaba guardando dentro de la caja: una carta muy especial, algo que tenía un valor emocional tremendo. Era nada menos que una carta escrita por el ancestro de Rudo, Canis Surebrek. Era su testamento, sus últimas palabras antes de desaparecer. Se la entregó directamente a Rudo, quien la tomó y empezó a leer con atención. El mensaje era claro: no pude hacerlo, no pude detener a los humanos, lo único que conseguí fue enterrarlos. Hijos míos, tu padre tiene que partir para romper esta cadena, así que por favor vivan en paz. Estas palabras dejaron a todos pensando en lo que realmente había sucedido. Kuro le agradeció a Rudo por haber bajado al subsuelo, pero este no podía evitar la confusión. Le preguntó quién era en realidad. Fue entonces cuando Jin le preguntó cómo sabía que la caja guardaba una carta de Canis. Kuro explicó que debajo de la caja estaba grabado el símbolo de Canis. Rudo quedó impresionado mientras miraba la cosa tan poderosa que acababa de crear. Tenía su nombre. Jin, sin perder tiempo, le pidió que regresara al Jinki
Jinki a su estado normal, pero Rudo no sabía cómo hacerlo, nunca ha podido revertir sus creaciones. Todos recordaron que cada objeto que Rudo usa eventualmente se desintegra. Kuro les aclaró que esa caja no era parte de la serie del vigilante, esos objetos eran distintos, eran solo artefactos que él cargaba normalmente. Luego les ofreció entregarles la información por la cual habían llegado hasta allí, pero justo en ese momento Momoa apareció por detrás, aprovechó el descuido de Kuro y lo tocó, robándole toda la información de un solo golpe. Todos lo notaron enseguida. Momoa usó su poder al máximo resplandeciendo la escena. Polo explicó rápidamente que matarían ahora a Kuro. Sodi lo iba a hacer. Enjin quiso actuar rápido y liberar a Kuro. Se había distraído llamándose a sí mismo imbécil, pero en su camino se topó con Sodi, que no estaba dispuesto a dejar pasar a nadie. Rudo le reclamó por aparecer ahora, deteniendo a todos en seco. Por primera vez activó su Jinki, el Mishra. Su chaqueta brilló liberando una energía pesada. Rudo pensó en que ya había usado 3 veces su poder ese día, maldiciendo la mala sincronización. Sodil dijo que había perdido demasiado tiempo en juegos tontos y que por eso habían llegado a ese punto. Luego usó una técnica generación de apéndices, derribando sin esfuerzo el Jinki que Rudo había formado. Les dejó claro que no avanzarían. Mientras tanto se reveló cómo funcionaba el Jinki de Momoa. Sus auriculares eran la clave, con ellos escuchaba mundos completos. Incluso cuando dejaron de funcionar, los seguía usando ya que le permitían concentrarse en su mundo. Luego despertó su Jinki, escuchar los mundos internos de otros y sumergirse en ellos. Asil. Pero lo que sacó de Kuro era demasiado. No solo eran sus recuerdos, también habían recuerdos de otros, como si muchas vidas pasaran por su cabeza. Un recuerdo resaltó con fuerza. Kuro hablando con Canis, pidiéndole que no se fuera. De pronto, dentro del torrente mental, la propia imagen de Kuro apareció y Momoa preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo. Al fondo, una vieja transmisión se escuchaba, donde burócratas se quejaban por rumores sobre monstruos hechos de basura. Momo preguntó si llevaba 100 años, pero Kuro dijo que eran mucho más. Le advirtió que deberían haberse preparado antes de tocarlo. Eso dejó confundida a Momoa, ya que su poder solo permitía oír recuerdos, no interactuar con las personas directamente. Kuro mencionó que debió haber pensado que en sus memorias la confundirían, pero algo extraño pasó. Kuro le picó los ojos, preguntándose si eso tendría algún efecto. Resultó que sí, esa no era una memoria cualquiera, era un recuerdo preparado exclusivamente para ella. Momoa se dio cuenta muy tarde. Kuro ya había previsto que ella intentaría robarle sus memorias. Le permitió hacerlo intencionalmente, con la esperanza de recuperar sus propios recuerdos perdidos. Le explicó que la información era frágil cuando más se comparte, pero cuando no, es más fácil de hacer nuevos descubrimientos. Él les daría una pequeña información a los vándalos, esperando descubrir memorias perdidas. Momoa lo entendió, pero pensó que el precio que habían pagado los limpiadores por esa información era muy alto. Kuro no se detuvo ahí, dijo que ahora le tocaba a los vándalos pagar su precio, y el pago por esa información sería alto, una congelación mental causada por una sobrecarga cerebral. Desde el exterior se veía cómo Momoa empezaba a sufrir los efectos de esa saturación de datos. Sodi la miraba sin poder hacer mucho y preguntó qué le estaba sucediendo. Kuro se lavó las manos, diciendo que él no había hecho nada, que todo era culpa de la niña. Explicó que la mente de una chiquilla no está hecha para manejar tanta información a la vez y que probablemente estará inconsciente por un mes. Ese es el precio que tendrían que pagar por lo poco que lograron obtener. Sodil, al ver esto, se dio cuenta de que Kuro ya había previsto todo, incluso esta consecuencia. Entonces ahora lo considera alguien peligroso, alguien que hay que tener presente. Saca lo que parece ser un sándwich y luego transforma su abrigo en un par de alas. Kuro se percata que puede transformar su abrigo. Sodil termina de comer y sus alas cambian a un nuevo aspecto. En ese momento Rudo nota que Sodil también puede modificar su Jinki, igual que él lo hace con sus guantes. Polo, sin perder tiempo, le dice que use la caja, esa enorme cabeza, para tragarse a Sodil y masticarlo, pero Rudo responde que su intención original era usarla contra la bestia aberrante y está llena ahora mismo. Entonces cae en cuenta si esa criatura les dio tantos problemas debía estar cargada de calorías. Mientras tanto, Kuro se le acerca a Sodil y le pregunta si acaso ese sándwich que se comió fue el detonante para activar el cambio de su forma del abrigo. Sodil no lo niega y en vez de responder lo agarra con las alas y le dice que se lo contará después, dejando claro que su intención es llevárselo con él. Rudo, sin otra opción, decide que si no puede devorarlo con el Jinki, al menos intentará aplastarlo.
sitio, pero cuando quiere usar la caja se da cuenta de que está tan llena que no puede ni moverse. Al ver esto le agradece por darlo todo. Justo en ese instante Engine aparece y con fuerza bruta arrastra a Kuro lejos de Sodil, poniéndolo a salvo, al mismo tiempo que ataca a Sodil y lo obliga a esquivar. Kuro solo menciona lo descuidado que es Engine. Este último declara que no va a permitir que nada se interponga en su camino. Vándalo de mierda, y aunque Sodil podría haberse resistido, al final decide dejarlo pasar. Alza su vuelo con Momoa en brazos y menciona que Kuro activó el precio de la palabra, lo que significa que si paga el costo, obtiene lo que pidió. En ese caso, solo deben esperar un mes. Como no tiene nada más que hacer allí, se marcha volando a toda velocidad, pero lanza una última advertencia. La próxima vez que los vea, los enterrará vivos, y Rudo lo desafía a intentarlo. Viendo eso, se propone una nueva meta: llegar al cielo antes que Sodil y darle su merecido. Engine, confundido, se pregunta si todo fue tan simple como que se rindieron y huyeron, pero Kuro le aclara que el intento de secuestro fue más bien una forma de tener un plan de respaldo, y que Sodil en ese momento optó por asegurar el bienestar de Momoa. Tiene sentido. Rudo cuestiona cómo Sodil pudo haber confiado tanto, y Engine explica que el precio de la palabra implica lo que dijo el informante es completamente cierto. Si no fuera así, perdería toda la credibilidad. Ya con eso claro, Kuro finalmente se prepara para dar la información. Engine sabe que Rudo quiere información sobre cómo encontrar a Amo. Rudo, conmovido, le agradece a su nueva criatura Jinky. Sin embargo, la escena cambia de nuevo. Ahora estamos en la base, donde Semiu había informado que lograron localizar al informante, pero también alguien salió herido, así que Tamsi decide ir a ayudar. 2 días después, en la zona sur, Kerapi Mimo arrancó un nuevo reporte metiéndose sin permiso en las transmisiones de la NTR, mientras hablaba del festival de muñecas que se acercaba dentro del edificio de la sede sur. Ryu dijo que no soportaba a Mimo, aunque aceptaba que todos lo veían porque siempre soltaba la información antes que nadie. Entonces preguntó los nombres de las personas que estaban junto a su cama. Ellas se presentaron como Mildreta y Merish, parte del equipo de apoyo de los limpiadores de la sucursal sur. Merish le dijo que estaban aliviadas de que por fin despertara. Ryu les agradeció, aclarando que nunca había estado en esa sucursal. Mildreta le dijo que más le valía estar agradecida, que aunque no sabían que iban a tener que entrar a Tori, ellos ni avisaron a la sede sur al venir al distrito. Merish intentó calmarla, diciendo que lo importante era que seguía viva, pero Mildreta siguió despotricando, contando lo difícil que fue llegar por la destrucción del puente a Tori, y que encima Gris les había pedido que salvaran a Fu. Merish, intentando que no se lo tomara tan personal, le dijo a Ryu que Mildreta solo estaba preocupada por ella. Entonces Ryu preguntó dónde estaba Fu. Merish le explicó que los gemelos lo estaban interrogando para asegurarse de que no considerara enemigos a los limpiadores y que Gris estaba con él. Ryu se disculpó y mencionó que se irían apenas pudieran, a lo que le reclamaron que se quedaría hasta que esté completamente bien. En ese momento entró Kuro, aliviado de verla despierta. Ryu se sorprendió y le preguntó qué hacía allí. Este explicó que normalmente solo iba a dejar información, pero que Rudo no lo dejó irse hasta que no le pidiera disculpas a Ryu. Dijo que Rudo era el tipo que golpeaba cuando se enojaba, pero esta vez lo perdonaría con tal que se disculpara, y eso hizo. Ella aceptó sus disculpas, entendiendo que se había dado cuenta de que necesitaba entrenar más. Ryu preguntó si Rudo y los demás ya se habían ido, y Kuro le confirmó que solo pasaron a verla un rato antes de irse a rescatar a Amo. En otra escena, justo cuando los limpiadores llegaron al lugar donde retenían a Amo, Tamsi salió a recibirlos, sorprendido de que volvieran tan pronto de la misión. Rudo le dijo que fue gracias a la sucursal sur que los llevaron de vuelta. Tamsi comentó que se alegraba de que todos estuvieran bien, salvo Ryu. Entonces Rudo le preguntó por qué se estaba uniendo a la misión. Tamsi dijo que era para suplir la ausencia de Ryu, ya que una cara conocida ayudaría a calmar a Amo. Estaban en el lugar exacto de acuerdo al informante. Rudo mencionó que Kuro se refirió al lugar como donde Amo estaba retenida, y Engine asintió, asegurando que eso confirmaba que la habían secuestrado desde que se separaron de ella. Rudo iría primero, solo tendrían que golpear a la persona que secuestró a Amo, si aún estaba allí. Tamsi lo miraba con despreocupación. Entraron y encontraron la celda donde tenían a Amo. Ella los miró aliviada, diciéndole que sabía que Rudo vendría por ella. Él la abrazó y preguntó quién le había hecho eso. Amo entonces vio a Tamsi, y al verlo dijo que también vino a rescatarla. Tamsi, por su parte, dijo que solo vino a devolverle sus botas. Amo le agradeció. En ese momento apareció un recuerdo. Era cuando los limpiadores salían de Penta y se despedían de Amo. Mientras tanto, Tamsi
Tamsi dejó un rastro de hilo dentro de la casa de Amo. Jin comentó que Amo tenía un olor fuerte, a lo que Sanka le dijo que no dijera eso así, porque se malinterpretaría. Ryu reflexionó sobre lo inquietante que era tener un poder capaz de sacar recuerdos antiguos y que tenía suerte de que Tokushin sirviera para usarlo en personas. Dijo que en su caso, un mal movimiento con su técnica cortante podría matar a alguien, aunque intentaba evitarlo, mientras Jin la observaba en silencio. Delmon mencionó que Tamsi era buenísimo conteniendo habilidades, que siempre era útil tenerlo. Tamsi se rió por lo bajo, diciendo que sí, que tener un poder de apoyo era bien útil. En la casa de Amo, justo al cerrar la puerta, apareció una criatura hecha de hilos. Tamsi desde algún lugar explicó que su habilidad tenía muchos usos. Se acercó, la criatura golpeaba a Amo. Tamsi tenía algo más fuerte que las emociones, robándole las botas, destrozándole el corazón por separarla de su Jinky y comenzando a asfixiarla. Tamsi monologaba para sí mismo, dejándonos ver que conectaba su Jinky a través de un hilo. Decía que toda su vida la gente lo había malinterpretado, pero que ya no cargaba con rabia ni resentimiento. Mientras Amo gritaba por Rudo, Tamsi repetía que lo suyo era algo más puro, más verdadero, algo que lo acompañaría por siempre. En su mente apareció una imagen de Rudo y Recto, recordando que lo que hizo fue hermoso, matar a Recto, su acto de amor. Ahí reveló que él era el ángel. Ya de vuelta al presente, Tamsi caminó por la enfermería de los limpiadores, diciendo que Amo estaba mal, pero que eso solo fortalecería su lazo con Rudo. Pensaba en cómo lo molestaría después, recordando que casi lo rompe cuando mató a Recto, pero que no fue suficiente, que todavía había algo en Rudo que tenía que destruir, la maldición que llevaba dentro. Llegó a la conclusión de que tenía que hacerlo por amor, porque no había otra forma, y eso significaba que tendría que matar a alguien. Amo despertó en la sede de los limpiadores, alterada, hasta que vio a Rudo con una maceta en la cabeza. Le preguntó si le había brotado una flor del cráneo. Rudo, nervioso, negó todo. Explicó que estaba mirando sus botas cuando el olor lo mareó. Se tropezó con la mesa y la maceta se le cayó encima. Le devolvió las botas y le dijo que estaba feliz de verla despierta, que sobrevivió gracias a todo lo que habían vivido. Penta. Amo, todavía afectada, le dijo que sentía que había herido a mucha gente por tomar cosas cuando pasaron por ese lugar, que cuando lo conoció a él, entendió que cuando haces daño hay consecuencias. Creía que su secuestro era parte de ese castigo, pero rompió en llanto al decir que no podría soportar que le pasara algo así otra vez, desaparecer sin que nadie lo notara. Por eso, cuando él apareció para salvarla, sintió una alegría inmensa y le agradeció desde lo más profundo. Rudo simplemente le tomó la mano, también sentido de lo que había pasado. Cuando Tamsi entró en la habitación, lanzó la pregunta directo: ¿quién le podría haber hecho algo así a Amo? Rudo, sorprendido, le preguntó desde cuándo estaba ahí, a lo que Tamsi respondió con su típico sarcasmo, diciéndoles que seguro estaban tan embobados entre ellos que ni notaron su presencia. Incluso lo llamó pícaro, pero Rudo lo negó sin darle importancia. De inmediato giró hacia Amo y le preguntó si recordaba quién le había encerrado, si podía darles algún rasgo que ayudara a que la guardia infernal rastreara a esa persona. Amo solo pudo decir que tenía el cabello largo, por eso asumía que era una mujer. Aclaró que recordaba todo lo demás con claridad, pero el rostro del secuestrador era borroso. Tamsi dijo que eso tenía sentido, algo que desconcertó a Rudo. Luego explicó que a Amo no le dieron nada más que agua durante días, que era lógico que tuviera recuerdos vagos, pero que seguro lo recordaría cuando recuperara sus fuerzas. Desde ese punto, Tamsi empezó a hablar solo para sí mismo. Pensó que la serie Vigilante era realmente útil. Recordó cómo había usado uno de esos libros en Amo, probablemente para hacer que olvidara su rostro y así evitar que lo reconocieran como el secuestrador. Añadió que el verdadero nombre de esa técnica no era tan ridículo como Vigilante. Le pareció que todo había sido demasiado fácil. Se sorprendía de que el informante no les hubiera dicho nada sobre él. Pensaba si eso era porque lo habían dejado fuera a propósito o si en verdad no sabían quién era. Le preguntó a Rudo si el informante dijo algo sobre el creador de collares. Rudo respondió que sí preguntó, pero que Kuro no sabía nada, lo cual sorprendió a Tamsi. Dijo que él había trabajado duro para conseguir esa información, que incluso Ryu salió herida por eso. Se imaginó la cara que Rudo pondría al enterarse y sonrió para sí, sabiendo que no le gustaría nada. Tamsi lo observó y al ver la expresión de Rudo se dio cuenta de que mentía. Lo supo enseguida porque él mismo era un mentiroso y reconocía esas caras. Estaba convencido de que Rudo sí sabía algo sobre él. Justo en ese momento Rudo abrió la boca para hablar.
Ahí la historia saltó a un recuerdo. Fue cuando los limpiadores se reunieron con Kuro en la sucursal sur. Jin dijo que era hora de destapar la mercancía, que Rudo podía hacer 2 preguntas. Luego se interrumpió a sí mismo, preguntándose por qué hablaba él y no Rudo directamente. Entonces Rudo se dirigió a Kuro y dijo que quería saber lo mismo que al principio, ¿dónde estaba el creador de collares? Pensaba que si esa persona estaba usando una parte de la serie del vigilante, eso podría ser la clave para cruzar la frontera. Además, si lo encontraban, quizás podía rastrear el collar de Amo. Jin reconoció que esa sola pregunta había matado 2 pájaros de un tiro. Luego Rudo dijo que su segunda pregunta era sobre la ubicación de Amo, lo que hizo que Jin se sorprendiera. Le preguntó por qué había escogido esa si ya le iban a preguntar al creador por Amo. Rudo respondió que prefería tener 2 pistas sobre ella. Jin solo suspiró con fastidio. Kuro intervino diciendo que respetaba su decisión y escribió la ubicación. Jin reconoció el lugar. Era cerca del pueblo donde fueron a comprar para Sanka después de que se lesionó. Kuro confirmó que sí, que ahí la tenían. Rudo, impactado, preguntó quién le había secuestrado, pero Kuro lo frenó, advirtiéndole que si hacía otra pregunta tendría que pagar un nuevo precio. Le explicó que las palabras secuestrada fueron un bonus de su parte. Rudo aceptó pagar el precio, pero se detuvo al pensar que alguien más podría salir lastimado como Ryu. Kuro le dijo que era sabio mantener la calma cuando la vida de los suyos estaba en juego y que le agradecería si seguía actuando así. Eso desconcertó a Rudo. Después Kuro dijo que no tenía información sobre el creador de collares. De pronto Rudo perdió el control, saltó hacia Kuro y lo estampó contra una pared, furioso, llamándolo estafador. Kuro intentó calmarlo, diciendo que en serio no sabía nada. Rudo se enojó aún más, gritándole que Ryu se había herido por un juego sin sentido. Kuro dijo que de verdad lo sentía, pero le recordó que gracias a todo eso pudo ver el legado de sus antepasados. Mientras tanto, Kuro le pasó a Jin una nota sin que Rudo lo notara. Kuro explicó que el creador de collares era un experto ocultando información y que solo llegaban rumores falsos hasta él. Luego se llevó el dedo a los labios, indicando silencio. Jin detuvo a Rudo, diciéndole que Kuro era así, que no valía la pena alterarse. Le ofreció un dulce para calmarse y le entregó la nota que Kuro le había dado. El mensaje decía: jamás digas en voz alta el contenido de esta carta. El creador de collares escucha nuestras voces. En 2 semanas, en el Distrito Sur, se celebrará el Festival de Muñecas. Ve ahí y busca el cuervo blanco. Ese cuervo te llevará con alguien que sabe dónde encontrar al creador de collares. Pero si él se entera, tu objetivo escapará. No se lo digas a nadie, ni siquiera a tus compañeros limpiadores. Volviendo al presente, Rudo temblaba mientras decía que el informante le aseguró que no sabía dónde encontrar al creador de collares. Tamsi, sin necesidad de ser él, se dio cuenta de inmediato que estaba mintiendo. Kuro, por su lado, recordaba el momento en que le advirtió a los limpiadores que el creador podía oír sus voces. Pensó que Jin probablemente sabría mantenerse en silencio, pero no estaba tan seguro de que Rudo pudiera mantener la boca cerrada. Mientras Kuro se sentaba junto a Ryu, ella le comentó que ya había oscurecido, sorprendida de que él hubiera estado cuidándola todo el día. Lo llamó señor personaje raro, como si no esperara tanta atención de alguien como él. Kuro le respondió medio en broma, preguntando si tenía algún problema con eso, porque no cualquiera tenía el privilegio de recibir sus cuidados. Le aseguró que no se preocupara, que se iría en cuando llegara Aisha y él confirmara que se había recuperado del todo. Fue entonces que Mildreta apareció junto a Merish, avisándole que se preparara para marcharse porque Aisha ya había llegado. Apenas entró, Aisha corrió hacia Ryu, disculpándose por la tardanza. Ryu, al verla, se sintió aliviada. En un lugar tan extraño, ver una cara conocida la tranquilizó. Aisha la examinó con rapidez y no tardó en diagnosticarle fractura de columna, costillas rotas y daño en los órganos internos. Le explicó que tuvo suerte de ser atendida en la rama sur, porque de no haber sido así, probablemente estaría entre la vida y la muerte. Luego se notó nerviosa, como si se hubiera arrepentido de hablar así delante de una paciente. Se recordó a sí misma que no debía expresarse así, pero también pensó que no había mucha gente escuchando. Ryu, en silencio, se dio cuenta de que Aisha estaba repitiendo otra vez eso mismo. Trató de tranquilizarla, diciéndole que no se preocupara. Aunque no sanara por completo, al menos no iba a morir, así que no tenía sentido angustiarse tanto. Mildreta la animó también, recordándole que si ya lo había logrado antes, podía hacerlo otra vez. Mientras tanto, Kuro se preguntaba cómo podía ser que Mildreta tuviera apenas 24 años. Aisha se enfocó, recuperando la confianza. Tomó el cable eléctrico que tenía enrollado al cuello y lo conectó a la pared. Kuro explicó que ese cable era su Jinki. Lo usaba para canalizar electricidad y tratar a los heridos, pero esto no era cualquier electroterapia
crioterapia. Lo que hacía a los donantes tan fascinantes era que sus habilidades se moldeaban según su experiencia y forma de ver el mundo. Activó el modo sanación y puso sus manos en el pecho de Ryo. Kuro añadió que esa habilidad solo podía surgir de alguien con un corazón puro y una bondad genuina. La electricidad fluyó del enchufe, pasó por el cable, atravesó a Aisha y llegó hasta Ryo. Su cuerpo se estremeció, los ojos se le abrieron de golpe y el cabello se le erizó por la descarga. Aisha suspiró, aliviada de haber tenido éxito. Ryo sonrió diciéndole que siempre supo que era increíble. Mildreta, desde un rincón, se preguntaba si en la sede central alguien era capaz de hacer el papel de persona seria. Kuro le preguntó a Aisha si su técnica funcionaba transformando electricidad en fuerza vital y repartiéndola por todo el cuerpo del paciente. Ella explicó que su abuela, Alice, le enseñó todo. La primera vez que vio un procedimiento médico fue cuando su abuela revivió a alguien con un desfibrilador. Aquello lo marcó. Buscó un cable y trató de imitarla, pero lo único que logró fue electrocutarse. Desde entonces le tuvo miedo a la electricidad, pero cuando superó ese miedo, ese lazo tan fuerte que creó con el cable la convirtió en una donante. Advirtió que lo que hacía era muy peligroso. Un solo error y podía carbonizar a alguien. Ryo, al escucharla dudar otra vez, se sintió decepcionada. Se arregló el pelo y Aisha le dijo que con un lavado volvería a la normalidad. Ryo le agradeció y se marchó. Kuro, al verla recuperada, soltó un suspiro de alivio. Ahora sí, todo había salido bien. Como disculpa, le ofreció a Ryo la oportunidad de hacerle una pregunta. Ella se sorprendió preguntándole si ahora se ponía blando con los limpiadores y si eso no afectaría el valor de su mercancía. Kuro sonrió diciéndole que simplemente les tenía un cariño especial. Ryo, sin desaprovechar la oportunidad, le preguntó por qué no metía los dedos en los guantes. Kuro, perplejo, quiso saber si eso era todo lo que ella quería saber. Ella confirmó que sí, que le tenía intriga. Él gritó molesto por lo trivial que le parecía la pregunta, y él le dijo que podría haberle perdido información más valiosa. Simplemente al llevar guantes, a veces solo quiere sacar los dedos así. Incluso le ofreció hablarle de su madre. Ryo se quedó callada, luego se rió y le dijo que sí, que realmente sabía todo. Añadió que nadie le había preguntado, pero si estaba tan desesperado por compartir secretos, que le contara a Rudo lo de la bestia aberrante en Tori, o que le revelara quién era en realidad. Después, sin darle más vueltas, lo echó. Kuro sonrió con satisfacción. Observó que Ryo aún no estaba del todo curada. Transformó su cuerpo en un cuervo, reflexionando que ya ni recordaba cuál era su forma original después de interpretar tantos papeles. Y si había alguien que pudiera hacerle recordar, ese era Rudo. Amo se quedó dormida, así que Rudo y Tamsi salieron de la enfermería con cuidado de no hacer ruido. Tamsi comentó que Amo debía estar exhausta y luego le preguntó a Rudo qué iba a hacer ahora, seguir buscando más piezas de la serie Vigilante para cruzar la frontera o concentrarse en encontrar al responsable de haber encerrado a Amo. Rudo respondió que quería encontrar a quien la había secuestrado. Le daba vueltas a quién podía haber sido y por qué lo hizo. Recordó que los asaltantes tenían los zapatos de Amo, pero Sodil no sabía quién era ella. Fu había dicho que Javert los tomó sin cruzarse con nadie, así que los zapatos no eran el objetivo. Tal vez el secuestrador solo quería hacerle daño. Tamsi le hizo notar que Amo se había ganado muchos enemigos. Admitió que ella misma había lastimado a varios y que en esta vida las venganzas eran moneda corriente. Mientras entraban al ascensor, Rudo le preguntó si de verdad el secuestro podría haber sido solo por venganza. Tamsi dijo que si Rudo estaba decidido a perseguir esa pista, no lo detendría, pero le recordó que tenía otras responsabilidades. Le explicó que el cielo y la tierra eran parte del mismo mundo, así que estaban conectadas. Puede que la pista que buscaba estuviera más cerca de lo que creía. Le dijo que le deseaba suerte. Antes de que Rudo pudiera responder, Enjin lo llamó rápido. Rudo le agradeció todo a Tamsi, especialmente por ayudar a Amo, y le prometió mantenerlo al tanto. Tamsi, con un tono algo sombrío, le deseó buenas noches antes de que se marchara. Como el creador de los collares podría estar escuchando, Rudo y Enjin optaron por comunicarse con gestos. Rudo quería saber si podía confiarle todo a Tamsi, asegurando que eran de los buenos. Enjin, sin palabras, le recordó con la mirada que había que mantener las cosas bajo perfil si querían encontrar la serie de Vigilante, algo que dejó a Follow visiblemente confundido. Rudo
sugirió que si el creador de los collares estaba escuchando a través de ellos, podía simplemente quitárselos, pero Jin negó con la cabeza. Hacerlo justo después de reunirse con el corredor de información sería demasiado sospechoso. Con frustración, Rudo le preguntó a Jin si pensaba que iba a seguir mintiendo para siempre. Jin respondió que tal vez con el tiempo sería seguro contarle la verdad a Ryu, Sanka y Gris, pero no era el momento de apresurarse. Rudo se quedó dándole vueltas a una cosa. Había escuchado hablar del creador del collar por parte de Kuro, pero no recordaba si le había mencionado a Tamsi que ese tipo podría tener una parte de la serie de vigilantes. Tamsi sí le preguntó por eso, entonces ¿quién más se lo había dicho? ¿Y por qué andaba Tamsi caminando solo en medio de la noche? Mientras pensaba Rudo, en Jin y Polo llegaron a una puerta en el sótano. Un cartel pegado decía: "Estoy trabajando, déjame en paz o enfrentarán mi ira". Jin golpeó unas cuantas veces y al rato apareció August disfrazado, lo que dejó a Rudo algo desconcertado. Jin se disculpó por la interrupción y dijo que traía un bocado porque sabía que August estaba ocupado preparando un evento. August lo corrigió, explicando que se trataba del Festival de las Muñecas y que el disfraz que llevaba puesto ni siquiera lo iba a usar. Estaba probando opciones, se notaba que estaba emocionado. Había estado esperando el festival todo el año. Con curiosidad, Rudo preguntó qué era eso del Festival de las Muñecas. Jin sonrió apenas cuando August, entusiasmado, se lanzó a explicarlo. Como Rudo no había pasado mucho tiempo en la superficie, no tenía idea de lo que hablaban. Para Gus, perderse este evento era como haber desperdiciado la vida. No lo iba a permitir. Agarró un cartel de la pared y empezó a contarle todo. Era el festival más grande del año entre los Givers. Los Jinkies, en este caso, muñecos y juguetes, se traían a la vida y la gente se disfrazaba para celebrarlo. Este año coincidía con Halloween el 31 de octubre y August estaba dándolo todo. Asistía desde que era un niño. Rudo cayó en cuenta de que la visita de Jin a August bajo el pretexto del festival era una excusa, así podría participar sin levantar sospechas. Emocionado, Rudo dijo que también quería ir. August, encantado, le prometió que le haría un disfraz. Jin, por su parte, usó más gestos para decir que si iban con los uniformes de los limpiadores iban a llamar demasiado la atención, pero que si se disfrazaban podrían mezclarse sin problema y acercarse a su objetivo. De pronto August miró hacia arriba y preguntó qué era ese movimiento. Polo se alivió creyendo que lo había imaginado. Mientras tanto, en otro lado, Semio le dio la razón a Tamsi. El encargo que estaban por asumir era grande. Dijo que los 3 miembros del grupo de niños estaba disponibles y preguntó si quería que los involucrara. Tamsi asintió. Delmon protestó de inmediato si eran buenos, pero le costaba aceptar que niños se metieran en algo tan pesado. Ojalá él tuviera más poder. Tamsi le respondió que con ese volumen de voz ya tenía suficientemente poder. Fue entonces que apareció Arca sorprendiendo a Semiu, que no esperaba verlo salir de su habitación. Arca saludó con unos buenos días y Semiu, medio sarcástica, comentó que esta vez le tomó 4 días. Había una montaña de papeles esperándolo. Arca se disculpó diciendo que a veces necesitaba tiempo a solas para ordenar sus ideas. Se acercó a Tamsi. Se quedaron mirándose en silencio unos segundos. Luego él dijo que alguien había sacado los zapatos del vigilante de su bóveda. Quería saber si eso significaba que ahora los tenía Amo. A Tamsi no le gustó que dijera sacaron, así que aclaró que fue con permiso de Semiu. Esta lo confirmó explicando que Tamsi presentó una solicitud formal. Dijo que los zapatos consolarían a Amo y le pidió permiso para entregarlos a quien quisiera dentro de los limpiadores. Arca se quedó callado unos segundos. Al final dijo que si Amo se sentía mejor, entonces estaba bien. Agregó que pensaba hablar con ella personalmente, pero primero quería reunirse con Rudo en su habitación. Cuando Rudo llegó, Arca le sirvió café. Le preguntó si era su primera vez tomándolo. Lo animó a probar. Rudo lo hizo y puso cara de asco. Arca se rió levemente y le preguntó si le resultaba muy amargo. Le pasó leche y azúcar y luego fue al grano. Quería saber qué había obtenido Rudo en su viaje al Distrito Sur. Rudo pensó que en la información sobre el creador del collar, preguntándose si debía compartirla. Arca le dijo que no tenía que contarle todo. Sabía que Rudo había ganado más de lo que el corredor de información le había dicho. Lo que quería era conocer su perspectiva y entender qué pensaba hacer ahora. A veces hablar las cosas en voz alta ayudaba a aclarar el rumbo. Rudo confesó que sentía que había causado problemas a otros solo por intentar lograr algo para él. Se sintió patético. Dijo que la próxima vez quería hacer las cosas sin lastimar a nadie y que necesitaba ser despiadadamente ambicioso como los vándalos. Aunque los despreciaba, reconocía que le gustaría ser tan frío como Sodi. Agregó que la información que le dio Kuro le permitió salvar a Amo, y aunque necesitó ayuda, por primera vez se sintió que logró algo por propia cuenta. Dijo que quería ser amigo de Amo. Arca, con una sonrisa orgullosa, lo escuchó
en silencio. Rudo siguió hablando. En teoría había encontrado las últimas palabras de su antepasado. Entendió que Recto fue asesinado por tener los guantes y el libro de la serie Vigilante. Ahora estaba decidido a encontrar al responsable y descubrir qué sabía Recto sobre esa serie y sobre Surebreak. Declaró que quería aprender todo sobre la tierra, el cielo y el mundo. Arca se arrodilló y le dijo que no se puede ignorar a quienes luchan por descubrir la verdad del mundo. Lo animó diciéndole que aunque las piezas que tiene ahora están distorsionadas, si sigue buscando algún día encajarán. Arca le prometió a Rudo el apoyo total de los limpiadores. Rudo lo agradeció, pero fue claro, los limpiadores existían para eliminar bestias aberrantes, no para meterse en su misión personal. Entonces Arca le quitó el collar a Rudo y le dijo la verdad. El verdadero objetivo de los limpiadores era resolver los misterios del mundo. Rudo, sorprendido, no se quedó callado. Preguntó por qué alguien formaría una organización como esa con ese propósito. Arca se acercó a un estante, sacó un libro y se lo mostró. Algunas páginas estaban en blanco. Explicó que ciertos textos llevaban más de 150 años sobre la superficie, pero había partes que se habían borrado de forma extraña. A menos que los autores los hubieran dejado vacíos a propósito, no tenía sentido. Casi todo lo que se desvanecía tenía relación con la conexión entre el cielo y el abismo. Faltaban datos claves, cómo se dividió el mundo, qué pasó entre esos dos lugares. Había pistas sobre personas que habían vivido ahí, como el mural del primer hechicero, Macaca Aikol, y los guantes que fueron de Canis Surebreak, ancestro de Rudo. Arca le contó que fue el primer limpiador quien empezó a notar estos indicios. Al ver lo complicado que era moverse entre los cerros de basura y las bestias, entendió que necesitaba ayuda. Así nació el grupo. Los limpiadores se formaron para destruir amenazas, sí, pero también para excavar entre los escombros del mundo y descubrir la verdad enterrada. Rudo no entendía por qué Arca nunca le dijo eso desde el principio. Sin molestarse, le preguntó si en ese momento no se habría sentido completamente perdido. Rudo lo pensó y aceptó que probablemente sí. Arca explicó que era necesario que Rudo creyera que lo estaba descubriendo por su cuenta, porque lo importante era el esfuerzo que uno hacía por entender. Y ahora, según él, Rudo estaba listo para conocer toda la verdad. Entonces, Rudo preguntó si eso significaba que los demás limpiadores no sabían nada porque también no habían llegado a ese punto. Arca le explicó que cada persona se unía al grupo por distintas razones. Algunos como Gris, Tome, Aisha y Mildreta o Delmon querían proteger a otros. Otros como Sanka, Folo o Dia buscaban poder. Brillo, por su parte, solo quería un lugar al que pertenecer. Arca decía que los necesitaba a todos. Aunque sabía que no era transparente, en vez de decirles la verdad, los empujaba al peligro. Admitió que no era algo justo, pero no podía detenerse. Lo hacía por alguien importante. Le tendió la mano a Rudo, le propuso que trabajaran juntos para descubrir los secretos del mundo. Rudo se quedó pensando. Aunque Arca hablaba como alguien correcto, no tenía reparo en decir que quería usarlo. Esa forma de expresarse no era la de un héroe. Sin embargo, Rudo sentía que sus palabras eran sinceras. Aunque sabía que no le estaba contando todo, aún así aceptó. Le dio la mano y declaró que ya no era más el Rudo el celestial, sino Rudo Surebreak, el limpiador. Dijo que si ser usado por Arca lo ayudaba a alcanzar lo que buscaba, entonces no tendría nada de qué arrepentirse. Arca le apretó la mano con gratitud, aunque en el silencio pensaba que Rudo no tenía forma de imaginar su pasado ni cuánto le había tocado sus palabras. El ojo en su cuello soltó una lágrima. En un recuerdo se ve a un niño gritando desesperado, pedía que lo soltaran, decía que eso no era justo, que no era ningún tipo de bendición, suplicaba por la libertad de su hermana, gritaba por su madre mientras lo arrastraban hacia una tormenta de basura. Años más tarde, ese mismo niño encontró el abrigo de la serie de Vigilante, y en ese momento lo entendió. Si el mundo le iba a quitar todo sin compasión, entonces él también iba a quitarles todo. Ese niño era Sodil, ahora parado frente al cuerpo inconsciente de Momoa, esperando. Mientras tanto, Rudo estaba frente a su muro, pegando notas con tareas por hacer. Por fin tenía un par de objetivos claros, algo que lo mantenía ocupado. En eso, Semio apareció para interrumpir la calma. Le soltó sin rodeos que ya era hora de que dejara de perder el tiempo y se pusiera a trabajar. Rudo preguntó por trabajar, pero Semio no tardó en aclarar el punto. Ahora él era Rudo Surebreak, un limpiador, ¿no? Entonces que empezara a actuar como uno. Tenía trabajo atrasado. Rudo, con su típica cara de no entender, no supo ni qué responder. Sabía bien cuál era la función secreta de los limpiadores, investigar, pero no podía soltarlo así nomás. Semio se le acercó mirándolo serio y le recordó que lo suyo era exterminar bestias aberrantes, no andar divagando.
tenía toneladas de encargos acumulados. Sí, sus movidas personales podían servirle a la organización, pero si no cumplía con las misiones normales no podía llamarse a sí mismo un limpiador de verdad. Incluso Jin, que se la pasaba pegado a él como una sombra, había logrado escaparse de varios trabajos y ahora andaba persiguiendo chicas. Hasta Sanka, después de haberse recuperado, había vuelto de inmediato al ritmo, aunque Follow, que estaba allí, se notaba que algo le daba vueltas en la cabeza. La escena cambió y vimos a Ryou siendo transportada a la base de los limpiadores. La llevaba Mildreta, quien dejó caer un dato importante. También era una Zileia, una de esas mujeres de la tribu guerrera. Contó que hacía 6 años su ciudad fue sepultada por escombros y basura, convirtiéndose en una zona contaminada. Básicamente los borraron del mapa. Le preguntó a Ryou cómo sabía sobre los Zileia y ella recordó la pelea con Norde. Al preguntarle cómo conocía a Norde, Ryou entonces decidió dejarlo para otro momento. Aunque cortó la conversación, sus palabras despertaron la curiosidad de Mildreta. Por su parte, Gris ofreció tomar el volante, diciendo que era un viaje largo y no quería que Mildreta se agotara. Pero ella lo mandó a callar con elegancia, no necesitaba su caballerosidad, ya había dicho que conduciría. Ryou le parecía demasiado genial su actitud, y era mejor si más ojos vigilaban al chico ex vándalo. En paralelo apareció Fu, acompañado por los gemelos, quienes lo observaban con atención. Según parecía, eran 2 Jinkies que habían decidido confiar en él y vigilarlo por ahora. Volvemos a la base. Rudo fue sorprendido por Follow, que se le apareció con un uniforme nuevo en mano, diciéndole que August estaba creando unos nuevos por el festival, pero el de él aún no estaba terminado, por eso tenía el mismo diseño. Mencionó que cuando cambiaron de ropa en la tierra de nadie, él arruinó su traje, y también recordó cómo había conseguido la caja en ese entonces, y que incluso le ofreció su martillo, pero había dudado. Aunque Rudo le confió su Jinky, si le daba su martillo a Rudo, él seguramente lo rompería. Todo lo que Rudo usaba terminaba destruido tarde o temprano. Rudo seguía confundido, pero Follow insistió en que podía usar ese uniforme para trabajar, que no siguiera con el trapo viejo, así no sería capaz de darlo todo. Rudo lo rechazó fríamente, diciéndole que podía arreglar el viejo. Ya había arreglado cosas antes, así que unas costuras no eran problema. Follow se fue sin decir mucho. Cabizbajo recordaba que había interrumpido el trabajo con muñecas de August para pedirle el uniforme nuevo para Rudo, pero este lo rechazó igual. Parado en medio del pasillo, pensaba en la palabra ayudante. Se sentía menospreciado, no era un donante, así que no podía pelear contra bestias aberrantes. A veces parecía que más que ayudar, estorbaba. Recordó cuando un amigo le dijo que algún día sería donante y se uniría a los limpiadores. Apretó el uniforme que Rudo no quiso y lo tiró con rabia. Cambiamos de nuevo de escena. Afuera de la base, Ryou y compañía por fin regresaron. Gracias a Mildreta solo tardaron 1 día y medio en completar el trayecto. Semiu estaba exhausta del exceso de trabajo, pero rápidamente se disculpó. Dijo que perdió la compostura, que le dieran 1 minuto mientras tomaba sus suplementos y leía su revista. Gris se ofreció a continuar, estaba disponible. Semiu ya sabía qué hacer con él, y Mildreta avisó que tenía que volver porque seguro en la zona sur, al igual que esta zona, había mucha actividad. Antes de irse dejó a Fu a cargo de ellos, y ahora se sentía más tranquilo, ya que no lo estaban interrogando tanto. Gris agradecía a Mildreta y a los gemelos, y el Jinky de Fu se cuestionó si ya confiaban en ellos. Semiu entonces le dijo que el jefe Corbus había dejado una orden clara, apenas llegara debía ir a verlo directamente, así que se marchó mientras los gemelos y Mildreta se despedían de él. Ryou entonces le preguntó a Semiu si Rudo estaba trabajando también. Semiu, con la ceja levantada, le preguntó si necesitaba decirle algo. Ella respondió que no era exactamente eso, recordaba que Rudo había obligado a Kuro a quedarse con ella hasta que se recuperara. Pensó que le haría bien ir a verlo. Al oír eso, Semiu se activó literalmente, usando su Jinky sin querer por la emoción, y dijo que lo había visto en el comedor, pero que ahora seguro estaría en su habitación. Gris notó su salida, le preguntó qué pasaba, pero Semiu desvió la atención diciendo que no era nada. Ryou, determinada, comenzó a buscar por todos lados, el pasillo del comedor, incluso se metió en el baño de hombres, pero nada. No fue hasta que escuchó una voz al fondo de un pasillo que lo encontró. Estaba en la enfermería. Desde la puerta, vio cómo Rudo conversaba con Amo, y
y notó algo especial en ese momento. Él le había regalado un tulipán a ella y parecía que Amo realmente le gustaba. Esa escena le cambió el gesto por completo, pero decidió no interrumpir, al menos por unos minutos. Luego entró sin aviso. Rudo se sorprendió de que Ryujou estuviera bien, ella diciéndole a Rudo que Semiu lo estaba buscando porque tenía trabajo y que si no se apuraba, Semiu moriría. Obviamente Rudo se cuestionó eso, pero salió de inmediato. Mientras tanto, Ryujou se quedó ahí con Amo, sacando unas tijeras, pero antes de ver qué sucedió, la escena cambió y volvemos con Follow. Este había tirado al piso el uniforme nuevo que llevaba para Rudo. Estaba tenso, frustrado, y ni él mismo entendía por qué había reaccionado así, recordando una habitación de alguien a quien le gustaba el fútbol. Sabía que actuar así no servía de nada. Limpió el uniforme con algo de resignación y decidió dejarlo en el cuarto de Rudo, pensando que tarde o temprano lo iba a necesitar, pero al llegar no lo encontró. Entró igual, hablándole y pensando que dejó la puerta abierta por estar allí, pero vio una pared llena de notas con tareas pendientes. En ese momento Gris lo llamó, tenía que salir a una misión ahora mismo junto con él. Desde la puerta también notó toda la basura en la habitación de Rudo y le dijo a Gris que iba en camino. Faltando 10 días para el festival de muñecas, un anciano hablaba de unas bolas negras flotantes que intentaban meterse en la boca de la gente. Lograron escupirlas, pero igual quedaron impactados. Rudo, ya en modo limpiador, le dijo viejorro y que se lo dejaran a ellos, pero Gris no tardó en corregirlo. No tenía por qué decirle eso a los clientes. Además necesitaban más detalles. Rudo insistió en que ya les había dicho lo mismo que Semiu, pero Tamsi intervino, diciéndole que lo dejara pasar, que ahora era el momento de que Rudo brillara y que había que apoyarlo, pues era su primer trabajo oficial. Gris, sin embargo, fue más duro, le dijo que no podía hablar así frente a las víctimas, que si no tenía corazón. Tome comentó que sin Enjin ni Sanka en la zona, Gris era el único con sentido común. Esta misión, le dijeron, servía como prueba para ver si Rudo tenía lo necesario para ser un limpiador de verdad. Por eso no irían con Enjin, solo Tamsi lo acompañaría y aceptó cubrirle las espaldas. Él mismo dijo que mientras estuvieran juntos, Rudo podía usar su artefacto todo lo que quisiera. Rudo, decidido, dijo que le había hecho una promesa importante a Corvus y que ahora era su turno de demostrar que podía actuar como un verdadero limpiador. Pero Semiu fue claro, no basta con fuerza. Ahí afuera hay bestias aberrantes enormes y no importa lo que hagan, siempre hay víctimas. No podía olvidar eso, era un limpiador y su deber era proteger. Ya en la escena siguiente, vemos a Rudo interrogando con demasiada emoción al anciano, quien estaba muy nervioso. Follow, al notar lo tenso del ambiente, lo apartó para tomar el control de la situación y preguntarle directamente al anciano sobre los detalles de la bestia aberrante con calma. Después de escuchar lo que tenía que decir, le aseguró que si era una de esas criaturas, ellos sabrían cómo encargarse usando sus Jinkies. Agradeció por la información y prometió que lo resolverían. Eso generó confianza entre los aldeanos. Gris, al ver todo eso, no pudo evitar sentirse orgulloso de cómo Follow había mejorado en su forma de tratar a la gente. Él sin más dijo que para eso estaban los ayudantes. Sin embargo, a Rudo no le pasó desapercibido lo último que dijo Follow, que los ayudantes solo podían hacer eso, ya que no tenían la fuerza para enfrentar a una bestia aberrante. Eso le dejó una espina clavada. Después descubrimos lo extremo, que era el lugar donde vivía esa gente. Vivían casi al borde de una zona contaminada, justo al lado del barranco, única forma de mantenerse a salvo. Aún así fueron atacados. Nadie sabía si la bestia aberrante vino de afuera o ya estaba escondida ahí desde antes. El lugar era el barrio del este, específicamente en la villa de Cremos. Follow explicó que la criatura apareció desde una casa justo detrás de la villa. Se manifestaba como un montón de pequeñas bolas que intentaban meterse en la boca de las personas, probablemente con la intención de asfixiarlas o destruirlas desde adentro. Afortunadamente ellos usaban máscaras, así que no les afectaba igual, pero había que preocuparse por cuántas aparecerían. Rudo ya estaba listo, tenía sus guantes preparados y su bote de basura elegido, con la firme intención de activar su poder en un artefacto. No pasó mucho tiempo hasta que una de esas esferas apareció frente a ellos, y fue Tamsi quien le preguntó qué esperaba que no solo haya traído algo que hiciera daño. Rudo respondió que no, pero sabía que para atrapar algo tan pequeño necesitaba envolverlo por completo. Estaban rodeados por un montón de esferas diminutas repartidas por todo el lugar, y para Rudo era evidente que necesitaban una red para atraparlas. Curiosamente, Tamsi inmediatamente pensó que Rudo lo había copiado. Mientras tanto, Follow intentó atacar a una de las bestias, pero llegó a la conclusión de que estaban hechas de polvo. Por más que las golpearan, se regeneraban una y otra vez. Solo estaban estorbando. Sin embargo, reconoció que hicieron
estuvieron bien trayendo a esos dos. Entonces vemos de nuevo como Rudo y Tamsi activan sus Jinkies 3R y Tokushin respectivamente. Los dos actuaron con rapidez y eliminaron a varias de esas criaturas en un abrir y cerrar de ojos. Tamsi pensó que Rudo era capaz de imitar la fuerza del Tokushin solo usando su poder en un artefacto. A pesar de contenerse, el nivel de poder que mostraba era brutal. Era tanto que en su cabeza pensaba que ese talento era un desperdicio si no se usaba bien. Pero eso no era todo. Las criaturas seguían apareciendo en masa. Follow se dio cuenta de que actuaban como una sola entidad, como si fueran parte de una mente colmena. Rudo no esperó a que le dieran indicaciones, se lanzó contra el enjambre, rompiendo su formación con un ataque directo. Rudo iba primero, Tamsi aprovechó para atraparlos con su red y eliminarlos de una sola vez, aunque en teoría Tamsi debería ir al frente y abrir camino, mientras que Rudo se encargaría de los rezagados. Pero Tamsi entendía que Rudo necesitaba demostrar su capacidad. Aún así, Follow no podía evitar notar la diferencia tan marcada entre un donante y alguien sin ese poder. Rudo en cambio sentía que nada lo detenía y tener a alguien cubriéndole las espaldas le daba un impulso único. Tamsi era simplemente asombroso. Sin embargo, las criaturas que ya habían eliminado comenzaron a regenerarse otra vez. Eso era imposible. Si hubieran sido normales, ya estarían muertas porque los Jinkies eran efectivos. La única explicación era que estuvieran hechas no como las otras bestias con núcleos, lo que indicaba que el cuerpo principal debía estar cerca. Siguieron el rastro del enjambre hasta llegar a una casa. De ella salió algo extraño. Parecía una especie de disfraz hecho de esas criaturas. Tamsi se asustó y Rudo entendió de inmediato que ese era el cuerpo principal. Usaba esa ropa como armadura para resistir las redes. Ante eso, Rudo decidió cambiar de estrategia. Tomó una secadora y la convirtió en un Jinky, diciendo que iba a volar todo. Y al activarla lanzó una ráfaga de aire tan potente que desintegró por completo al aberrante. Pero a la vez con su red atrapó lo que fuera que quedara en el aire. Tamsi observaba todo. Aún así pensaba que ese poder era demasiado para que se desperdiciara. Follow, por su parte, seguía dudando si ese realmente era el cuerpo principal. Rudo, feliz, pensó que por fin había completado su primer trabajo, pero justo cuando iba a desactivar su Jinky, Tamsi le recordó que no podía bajar la guardia. Solo podía tener 3 objetos activos como Jinky, y si los desactivaba, se desintegrarían y quedarían con uno solo. Además, si apareciera otra criatura, solo podrían enfrentarla con un objeto, y no sabe cuánto tiempo necesita para que su poder funcione de nuevo. Los Jinkies no tienen un manual, él mismo debe ser quien haga su propio manual. Él debe descubrirlo por su cuenta, pero reconocía que Rudo lo había hecho bien. Acabó rápido y descubrió las debilidades del enemigo, pero faltaba terminar de saber cómo aparecieron las bestias aberrantes. Rudo recordó cómo hasta ahora había estado peleando sin pensar demasiado. Si seguía vivo era gracias a que no estaba solo y a que había tenido suerte. Desde la distancia, Polo observaba todo, pensaba que Rudo tenía algo que él no. El orgullo y la opinión de los demás solo se entrometían. Y si él no tenía eso, solo había una opción, conseguirlo. Así que se fue directo a Rudo y le preguntó cuál era su secreto para convertirse en un donante. Pero justo en ese momento, de la casa que parecía de paja salió otra criatura, esta vez con una sierra o un cuchillo en mano. Rudo y Follow se sorprendieron. El cerdito atacó directo a la secadora de Rudo, dañándola. Aún así, Rudo reaccionó y trató de usar la secadora para acabarlo, pero el enemigo fue lo suficientemente rápido como para esquivarlo. Tamsi intentó atraparlo con sus hilos, pero también los cortó sin problema. Polo pensó que no importaba cuánto lo destruyeran, siempre regresaban como si fueran solo títeres. Se dio cuenta de que el cerdito había salido corriendo desde esa casa, así que tenía sentido que de ahí estuviera el verdadero cuerpo principal. Corrió hacia la casa, pero una vez dentro notó algo extraño. No era una casa de paja, sino una de madera, un completo desastre además. En medio de la sala vio un agujero y se acercó. Fue entonces que lo entendió, había cometido un error. Esa estructura entera no era una casa, era el cuerpo principal. De pronto, justo frente a él, se abrió una boca enorme, revelando la trampa en la que había caído. Mientras tanto, afuera ya habían logrado acabar con ese cerdito que tantos problemas les causó. Fue Rudo quien, exhausto, soltó que ya no quería ver ni uno más de esos bichos. Sin embargo, Tamsi fue el único que se dio cuenta de algo extraño. No parecía que ese fuera el cuerpo principal. Justo entonces, Follow salió de la casa de paja, cubierto de sangre y visiblemente herido. Anunció con voz entrecortada que la verdadera amenaza era la casa. No era una estructura cualquiera, sino el cuerpo central que estaba manipulando la tierra para crear esas marionetas. Con la información ya clara, Tamsi se acercó primero a Follow. Le agradeció directamente, reconociendo que gracias a él,
todo iba a ser más sencillo a partir de ahora. Le dijo que había hecho un buen trabajo. Para Follow eso confirmaba su sospecha, no estaban peleando contra polvo, sino contra un objeto físico, así que pensó que al fin él podía ser útil también. Ya tenía su martillo preparado para actuar, pero antes de que pudiera moverse, Rudo se le plantó enfrente, le pidió que se quedara atrás, que él se haría cargo de volar esa casa. La afirmación dejó helado a Follow, que simplemente lo miró en silencio. Las palabras de antes se le repetían en la cabeza, el orgullo y la opinión de los demás solo estorbaban. Rudo tiene algo que él no tiene, y eso lo carcomía. Con el rostro cambiado y un tono cortante le lanzó un disculpa cargado de rabia. ¿Y eso qué se supone que significa? Rudo, algo desconcertado, no entendía por qué la reacción, pero Follow ya no aguantaba más. Le dijo que había pensado que él era diferente, que por intentar alcanzarlo había hecho todo lo posible, se había tragado su complejo de inferioridad, había dejado atrás su dolor, incluso se esforzó por no sentirse un perdedor, pero nada funcionó. Le gritó que nunca entendería lo que es ser un don nadie. Tanto Gris como Tampsy se dieron cuenta de que estaban armando una pelea. Rudo trató de calmarlo, diciéndole que no era un momento para discutir eso, y volvió a pedirle que se mantuviera atrás, pero Follow estalló, le gritó que por qué debía quedarse atrás, que aunque no pudiera derrotar a una bestia aberrante, lo entendía perfectamente, pero eso no le quitaba el derecho de pelear. Estaba harto de ser menospreciado, de arrastrar esa maldita sensación de no valer nada, de que tipos como Rudo lo miraran por encima del hombro. Rudo se mantuvo firme, le preguntó cuándo lo había mirado desde arriba, cuándo había actuado con superioridad, si tenía delirios que no los descargara con él. Pero Follow no se cayó, le preguntó si acaso no recordaba cómo lo había tratado todo este tiempo. Rudo lo apartó y le preguntó qué había hecho él. Para él, Rudo debía aprender a leer a las personas. Todos a su alrededor habían estado apoyándolo sin que se diera cuenta, y ahora que explotaba, quería que simplemente lo leyera. Rudo le contestó que si quería algo, entonces que hablara claro. No se podía pretender que los demás le leyeran la mente, pero Follow le respondió que ese era justamente el problema, que Rudo decía lo que quería y esperaba que los demás limpiaran el desastre detrás. Fue en ese momento que Rudo recordó algo de su pasado. Se vio a sí mismo cuando era más joven, golpeando a otro chico, y como recto, era quien terminaba disculpándose por él. Eso lo hirió. Le preguntó a Follow si sabía algo de su historia. Follow le dijo que sí, sabía que lo habían arrojado al abismo, que fue acusado de matar a su padre, sabía que era el niño celestial valiente con un pasado trágico, pero remató diciendo que a pesar de todo eso, su historia no le daba derecho a hablar como si entendiera a todos. No puedes usar tu miseria como excusa para que te perdonen, le dijo Follow, pero Rudo, ya encendido, le respondió que el que estaba usando su miseria como justificación para desquitarse con los demás era él. Gris y Tampsy observaron la tensión. Fue justo entonces cuando Follow le dio un puñetazo a Rudo. Gris trató de intervenir, pero ya era demasiado tarde. El golpe estaba dado y Rudo estaba a punto de explotar. El forcejeo continuaba entre los dos, ambos ya exasperados. Se lanzaron a pelear, pero Gris los sostuvo y separó a los dos. Les dejó claro que no era el momento para pelear entre ellos. Follow, jadeando, le gritó a Rudo que él nunca entendería lo miserable que había sido su vida, que no importaba lo que hiciera, nunca lograba cambiar nada, que si tenía tantos poderes, si era tan increíble, entonces que los usara para salir de ahí, que regresara al cielo si tanto le dolía estar en ese lugar. Fue ahí cuando Rudo, furioso, logró zafarse de Gris y se lanzó contra Follow, pero en ese mismo instante un proyectil lo interrumpió. El ataque impactó de lleno contra su secadora, destrozándola por completo. Todos se giraron y vieron que ese disparo venía directamente de una nueva bestia aberrante. Tampsy observó la escena y pensó que eso era justo lo que pasaba cuando se peleaban entre ellos. Entonces vimos la casa aberrante en plenitud. Ahora, con la secadora destruida, Rudo estaba casi desarmado, ya no tenía la misma potencia de ataque y buscó entre sus cosas para ver si tenía otro artefacto, pero nada. Solo pudo mirar a Follow con frustración. Sin perder más tiempo, Rudo decidió seguir adelante, lanzándose de nuevo a pelear contra la bestia aberrante con la red, dejando atrás a Follow, que se quedó inmóvil, atrapado en sus pensamientos, preguntándose cómo fue que todo terminó así. Mientras tanto, Rudo no se detenía, fue directo hacia la criatura sin miedo. La bestia, que ya estaba preparada, le lanzó un par de proyectiles. Todo indicaba que no lograría esquivarlos a tiempo, pero entonces apareció Tampsy, quien intervino justo a tiempo para salvarlo. El enfrentamiento continuaba con intensidad, incluso Gris estaba metido de lleno, peleando con fuerza.
Desde lejos, Folo observaba la escena, sintiéndose responsable de todo el caos. Toda esta situación, pensaba, era su culpa. Su explosión emocional, su enojo con Rudo, todo había sido una cadena de errores. Con impotencia, lanzó su gorro hacia la bestia aberrante para distraerla. Luego se plantó frente a una columna y llamó a Rudo, captando su atención. Cuando sus miradas se cruzaron, Folo le sonrió débilmente y le dijo que lo sentía, justo antes de lanzarse de frente contra el ataque de la bestia. En su mente solo había un pensamiento: la próxima vez no lo arruinaré, lo prometo. Pero la realidad fue dura. La criatura lo embestió sin piedad. Su cuerpo salió volando, impactando contra las paredes del acantilado. La columna cayó sobre la bestia aberrante, aplastándola. Pero Folo cayó hacia el vacío. Rudo corrió hasta el borde y lo vio abajo, ensangrentado, al filo del abismo, con la mirada perdida. Su martillo escapaba de sus manos, deslizándose lentamente, pero en el último momento Folo logró moverse, agarrándolo y apartando su cuerpo del borde. Aunque seguía agonizando, logró mantenerse consciente. Estaba perdiendo mucha sangre, tenía una herida grave y el dolor lo estaba consumiendo, pero aún así se recostó mientras empezaba a reírse. En su mente, los recuerdos del pasado comenzaron a flotar. Recordó una escena de su infancia, él esperando en un parque a una niña que llegó sonriendo y le dijo que siempre era el primero en llegar. Folo, con una sonrisa tímida, respondió que era porque no podía esperar para jugar con ella. Habían mentido a sus padres diciendo que jugarían en la casa de otro amigo, solo para poder reunirse. La chica se quejaba, diciendo que por su culpa, ahora ella también le mintió a su madre, y si se enteraba, la mataría, pero él simplemente miraba cómo caía la nieve. Había algo en la nieve que les llamaba la atención. Sabían que en el norte siempre nevaba, pero aún más al norte, en una zona cercana a la esfera, caía nieve más intensa. Sin embargo, esa zona era peligrosa, especialmente en invierno. Su amiga comentaba que aunque era bonita, era tóxica, así que no debían tocarla. Le ofreció su bufanda, notando que tenía frío, pero entonces apareció un chico. Llegó comiéndose la nieve, tragándosela sin más. Ella, alarmada, le gritó que eso era tóxico y que podría morir, pero el tipo solo sonrió diciendo que no le pasó nada. Y sí, era evidente que a ella le gustaba ese chico. Folo lo notó, pero no dijo nada, solo se quedó observando, sintiéndose invisible, preguntándose qué tenía que hacer para volverse genial también. El chico, buscando impresionar, sacó un martillo y los retó a adivinar de dónde lo había sacado. Pensaron que era de una construcción o de la caja de herramientas de su padre, pero no, él lo había traído de la zona contaminada. Todos se quedaron helados. Esa zona era un sitio al que ni siquiera los adultos se atrevían a entrar. Le preguntaron cómo seguía vivo. Él explicó que aunque sobrevivió, en verdad pensó que iba a morir. Había escuchado que para entrar ahí necesitaban una máscara, así que consiguió una, pero no podía respirar. Su cuerpo se debilitó rápido y apenas podía moverse. También se orinó en los pantalones. Folo recordó que esas máscaras debían cubrir bien la boca y la nariz, pero a este chico no le importó. Continuó su historia diciendo que mientras estaba allí, unos monstruos casi lo matan. Entonces aparecieron ellos, los limpiadores. Eran poderosos, usaban habilidades especiales y eliminaron a todos los monstruos de una forma increíble. Desde ese momento, el chico supo que quería ser uno de ellos, un donante, y unirse a los limpiadores. Folo solo podía pensar en cómo hacer para volverse alguien así de genial. Tenía que haber algo que él también pudiera hacer. Se aferró a esa idea. Con el tiempo, todo fue pasando rápido. Un día volvió a encontrarse con su amiga. Le preguntó cómo estaba, qué estaba haciendo. Él le dijo que estudiaba, pero que no hacía ejercicio. Ella, entre risas, le preguntó si todo eso era para unirse a los limpiadores, pero él respondió que no, que lo hacía para conseguir chicas. Luego ella quiso saber si había oído algo de aquel chico. Folo, sin mirarla, respondió que no, que solo lo veía a él para saber sobre el chico, pero sus palabras se perdieron y ella no lo escuchó bien. Entonces cambió de tema y dijo que lo último que supo de él fue que se fue a entrenar para convertirse en limpiador. Justo en ese momento una alarma comenzó a sonar. Una bestia aberrante había aparecido en la entrada. Era hora de evacuar. Todos debían correr hacia el interior. Folo, al darse cuenta de la amenaza que se aproximaba, no pierde tiempo y le grita a su amiga que se esconda. Pero mientras las alarmas siguen sonando, alguien da una noticia. Hay un chico peleando allá afuera, parece herido, lleva un arma como un bastón, solo puede ser él. La esperanza se le enciende por dentro, corre entre la multitud buscando confirmarlo, pero al llegar al sitio lo que ve no es lo que espera, no era su amigo, era Sanka, y ahí está, peleando con todo contra la bestia aberrante.
Está usando su Jinky, ese poder único que lo conecta con su tesoro. Con una sonrisa amarga menciona que este año Santa va a tener que repartir los regalos a pie. El enemigo al que enfrenta tiene una forma de reno, irónico y cruel a la vez. El reno monstruoso se lanza con todo contra él, pero Sanka se cubre bien, usa el mismo impulso del ataque para devolverle el golpe y lo manda a volar. Luego salta sobre él, se posiciona en su cuello y aplica toda su fuerza. Su Jinky se activa con precisión brutal, lo decapita, silencio total. Cae seguro de nuevo y luego gritos de alivio. Sanka cae de rodillas agotado mientras alguien lo felicita por su trabajo. Le dicen que aunque recién empezó a usar su Jinky, lo maneja como todo un profesional. Es Jin quien le reconoce el mérito y le recuerda que el esfuerzo en la academia sí que sirvió. Pero entonces aparece Gris, molesto, reclamando que cómo se le ocurre dejar que un novato enfrente a una bestia aberrante solo, que cuando Semiu se entere no se va a ser responsable. La mirada de Sanka lo incomoda, ya que se siente tonto cuando Jin lo elogia. Aunque todos celebran a Sanka por salvar la situación, Polo no puede evitar sentirse mal. Se había hecho la idea de que era aquel chico, que él era quien estaba peleando allá, pero no, se engañó solo. En el fondo ese sentimiento ya lo conocía. Desde antes, cuando su amigo tenía más determinación, más ganas, lo incomodaba. Por eso se alejó, porque también se volvió dependiente de esa chispa ajena, de esa fuerza que no era suya. Pero aún así lo admiraba, quería alcanzarlo, quería superarlo. Por eso fue a buscar a sus padres, les pidió que lo llevaran con su amigo. Cuando lo encontró, no era ni la sombra de lo que fue. No estaba muerto, pero sí vencido, como si se hubiese rendido por completo. Decía que ya no importaba cuánto lo intentara. Ese martillo jamás le respondió. Estaba convencido de que era un don nadie, un inútil. Polo, al escuchar esto, recordaba cómo aquella luz en sus ojos lo hacían sentir pequeño, por eso se alejó, pero jamás lo olvidó, jamás pudo sacárselo de encima. Le preguntó si de verdad quería seguir detrás de él, que si su meta era convertirse en limpiador, entonces se llevara ese martillo, que ya no era más que basura para él. Polo salió de ahí con el corazón hecho pedazos, decepcionado, sí, pero sobre todo triste por cómo su amigo se había derrumbado. En el presente, con todos esos recuerdos a cuestas, Polo entendía, solo quería ser un buen rival para él, solo eso, quería mostrarle que incluso los que son como ellos podían llegar lejos, que podían lograrlo juntos. Pero ahora, sintiendo la muerte cerca, Rudo se lanzó sin pensarlo y gritando su nombre. Cerrando sus ojos reflexionó para sí mismo: que no te preocupes, rival mío, no dejaré que termine su existencia como Jinky. Le entrega su tesoro a Rudo, le dice que ese es su tesoro y que quiere que lo use. Recuerda claramente el día que salió corriendo de su cuarto sin importarle si alguien lo veía. Estaba decidido a perseguir su sueño. Así fue como se topó con Gris y los demás. Les pidió ser parte de los limpiadores. No quería acabar como aquel chico. Aguantó todo lo que vino después, cada prueba, cada caída. Vivió conteniéndose para que sus emociones no explotaran, para no perder el control. Pero ese día, cuando su amigo le gritó con rabia que hiciera lo que quisiera, que si quería convertirse en limpiador lo hiciera, que se llevara ese pedazo de basura y desapareciera, esas palabras se le clavaron en el pecho. Se prometió no terminar como él, pero ahí estaba, al borde del abismo, más patético aún, viéndose a sí mismo como un perdedor. Aún así quería un momento de gloria para aquel chico, solo uno. Le pidió a Rudo que por favor, y Rudo lo miró. En sus ojos vio algo, ese mismo dolor de cuando perdió a Recto. No dice nada, solo respira. Mientras tanto, Tamsi detiene a Gris. Le dice que no puede hacer nada, que fue Rudo quien salió a ayudarlo, y aunque duele, tiene problemas más grandes en ese instante. La bestia aberrante seguía viva y encima escupía fuego. Tamsi, visiblemente tenso, admite que no sabe cuánto más va a aguantar su cuerda, pero por dentro siente otra cosa, algo cercano a la satisfacción. Polo ya no tiene salvación, recibió el golpe directo de la bestia y para colmo el fuego lo alcanzó. Tamsi comenta que las despedidas llenas de rabia son el mejor combustible, el más puro, que solo queda mostrarle a esa cosa quién es el verdugo ardiente bailando en llamas. Justo cuando los tesoros creados por Rudo empezaban a desintegrarse, una explosión masiva sacudió el terreno, golpeando de lleno a la bestia aberrante. Tamsi no podía creer lo que veía. El aberrante había retrocedido. Alguien más se había sumado al combate. En su mente, el yo interno de Tamsi observaba todo como si estuviera en un espectáculo comiendo palomitas mientras el caos se desataba frente a él. Y de pronto, entre el polvo y la ceniza, distinguió a alguien que se acercaba.
Al enfocar bien no había duda, era Follow. De alguna forma había logrado volver al campo, regresando desde el acantilado. Unos minutos antes Follow le había pedido a Rudo que transformara su martillo en un Jinky para poder enfrentar a la criatura, pero Rudo, con la mirada seria, le pidió que dejara de fingir. Esa sonrisa y esos ojos no eran sinceros. Si tenía algo que decir, que lo dijera de verdad. ¿Qué era lo que su corazón realmente quería? Entonces Follow recordó la lista de cosas por hacer de Rudo: encontrar al asesino, hacerse más fuerte, regresar al cielo, no dejar lastimar a sus amigos, la colección del vigilante, agradecer a los limpiadores. Bajando la mirada, confesó que siempre había envidiado a Rudo. Siempre lo veía como alguien genial, como alguien que destacaba sin esfuerzo, y él quería sentirse igual. No quería quedarse rezagado, quería ser parte de ese grupo de personas especiales, no solo uno más de la multitud. Rudo no dudó, lo levantó del suelo, le dijo que se levantara, que aún no terminaba. Ese gesto le dio el impulso que necesitaba. Fue así como Follow terminó despertando su propio Jinky, tomando su martillo y regresando a la batalla. Tamsi, testigo de todo, se quedó pasmado. Esperaba que Rudo se volviera loco. Entonces, ¿por qué habían dos de pie? Tal vez Rudo usó sus poderes para darle forma al Jinky, pero al mirar bien el arma, se dio cuenta de que estaba marcado con el nombre de Follow. Ese Jinky no era de Rudo, era de Follow. Preparando su Jinky, Follow mencionó en voz alta que aunque le había dicho cosas horribles, Follow las enfrentó con la frente en alto. Le dio las gracias a Rudo por ayudarlo a convertirse en la clase de hombre que quería ser. Ahora podía luchar junto a él, pero Rudo, sin perder la compostura, le respondió que no hizo nada en realidad, solo creyó en él, creyó que podía hacerlo, aunque eso no significaba que lo perdonaba. Ya habría tiempo para hablar de eso más tarde. Por ahora lo urgente era destruir a esa cosa. Gris, al ver todo, no pudo evitar sorprenderse. Follow finalmente se había convertido en un donador. Sin embargo, Tome notó que estaba herido, sangrando en exceso. Según Tamsi, sus heridas eran demasiado graves. Un donador en ese estado no debería poder usar un Jinky. Empezó a preguntarse si acaso Rudo había hecho algo para ayudarlo, pero recordando las palabras de Follow, me enfrentaste y me ayudaste a convertirme en quien quiero ser, Tamsi se dio cuenta de que tal vez fue esa conexión, esa amistad, lo que le dio fuerzas. No era lo que Tamsi esperaba. Y ahí estaba Follow, parado frente al aberrante, consciente de que todo ese tiempo se había estado reprimiendo. No quería terminar como ese otro chico sin esperanza, así que se contuvo hasta que no pudo más. Pensó que huir lo mantendría limpio, intacto, pero se había estado engañando. Ya no iba a huir, juró superarse a sí mismo. Con un grito interior ante el ataque de la bestia se posicionó. Ahí quedó claro, el poder de su Jinky pudo funcionar como un escudo. No solo su poder venía del objeto en sí, sino de la experiencia y la ideología detrás. Ser un donador significaba enfrentarse tanto al objeto como a uno mismo. Ese martillo, que había sido testigo de todos sus defectos y los de su amigo, ahora le respondía. Había aprendido a resistir, a cargar con todo, a transformarlo. Si iba a explotar, que fuera hasta el final. Follow, con su Jinky ya en su punto máximo, entonces vio a Rudo golpeando a la bestia, lo que le dio aún más determinación, recordando a su amigo de la infancia, asegurándole que seguiría adelante. Entonces cargó con todas sus fuerzas e impactó con un golpe devastador, todos mirándolo. Así aniquiló a la bestia aberrante, pero justo después del impacto, Follow cayó al suelo, agotado. Sus heridas eran demasiadas. Rudo y los demás corrieron hacia él para ayudarlo. Gris le dijo que había hecho un buen trabajo, pero Follow, medio consciente, dudaba. No sabía si sentirse feliz o decepcionado. Sentía que también lo había arruinado todo. Rudo, sin embargo, lo tranquilizó, le recordó que había alejado a la bestia aberrante de todos y que la llevó a una zona donde no hiciera daño, y que además se convirtió en un donador. Eso ya era suficiente. Mientras tanto, Rudo recordaba las palabras de Corvus: la gente no puede ignorar a quienes luchan. Lo que Follow hizo fue asombroso, y aunque Rudo admitía no entender del todo los sentimientos de la gente, había aprendido algo importante: es mejor expresar lo que uno siente antes de que todo explote por dentro. Con eso, tanto Rudo como Follow dejaron atrás sus diferencias, reconciliándose con una nueva amistad renovada. Follow prometió que a partir de ahora haría su parte. Gris, por su lado, se encargó de revisar el perímetro, asegurándose de que no quedaran más criaturas, y dijo que trasladaría a Follow al vehículo para que recibiera atención. El resto del grupo tenía la tarea de explicar a los del pueblo que el peligro había pasado, y el reporte ya estaba hecho. Gris no pudo evitar emocionarse y felicitarlos a ambos.
Cuando todo parecía calmarse, Tams interrumpió la tranquilidad con una pregunta directa. ¿Por qué Rudo no convirtió un tercer objeto en un Jinky? La expresión de Rudo cambió por completo. Se volvió más seria, casi sombría. Respondió que lo había intentado, pero no pudo lograrlo. Le ocurrió lo mismo que cuando intentó transformar un cuarto objeto antes. Eso llevó al grupo a preguntarse si tal vez Rudo había usado sus poderes en Follow sin darse cuenta. Tamsi le recordó algo importante. Cada vez que Rudo desactiva sus poderes, el Jinky que ha creado desaparece por completo. La posibilidad de que eso pasara con Follow los puso a todos en alerta. Follow, claramente nervioso, le rogó a Rudo que no apagara sus poderes, preguntando si se iba a desintegrar. Ante la tensión, corrieron a ver a Semiu, esperando una respuesta más clara. Esta, más tranquila, confirmó que Follow no se había convertido en un arma, lo que alivió un poco más los ánimos. Rudo insistió en que él no había hecho nada fuera de lo común. Aún así, nadie podía evitar preocuparse por lo que podría haber pasado. Tamsi volvió a la carga con una duda. Si Rudo no convirtió a Follow porque no pudo usar sus poderes normalmente, entonces Semiu aclaró algo nuevo. Rudo no transformó a Follow en un donante, pero sí fue el detonante que lo despertó. Los donantes normalmente canalizan su ánima hacia un objeto importante para ellos, pero en ese caso Semiu encontró una pequeña parte del ánima de Rudo dentro de Follow. Eso significaba que Rudo usó lo último de su energía para darle vida al potencial dormido de Follow, lo que activó su poder como donante. Aunque Follow le suplicaba a Rudo que no apagara sus poderes, Semiu fue clara. Follow ya tenía lo necesario, solo necesitaba un impulso. Era un donante por derecho propio, lo que sorprendió a todos aún más. Nadie había visto nunca que alguien pudiera transferir su ánima a otro ser humano. Algunos pensaron que tal vez era algo similar al poder de Aisha, quien puede transformar la electricidad en vida, pero Semiu negó esa posibilidad. Lo de Rudo era distinto. Mientras discutían todo eso, Corvus apareció de repente. Su expresión era difícil de descifrar. En cualquier caso, su presencia generó un silencio incómodo. Corvus se giró hacia Follow y le preguntó si había usado los guantes al activar sus poderes. Follow asintió, y en ese instante Corvus clavó su mirada en Rudo, notando que él no los tenía puestos. Sin decir mucho, solo expresó alivio por verlos bien y los felicitó por el trabajo, alejándose sin más. Pero a Rudo algo le olía raro. Estaba seguro de que Corvus sabía más de lo que decía. Antes de que pudiera seguir conversando, Aisha le recordó que debían comenzar con el tratamiento de inmediato o Follow empeoraría. Estaba al borde de la muerte, así que no había tiempo que perder. Sin embargo, antes de iniciar, Follow hizo una última petición. Quería quedarse con las cicatrices. Después de la operación reveló que su deseo tenía una razón muy clara. Todo lo que vivió ese día lo marcó profundamente. Fue el momento en que despertó como donante y no quería olvidarlo. Quería conservar esas heridas como prueba de lo que logró. No entendía del todo cómo funcionaban los poderes de Rudo, pero estaba agradecido. Ahora sentía que podía avanzar, que había dado un paso hacia adelante. Polo le extendió la mano a Rudo, ofreciéndole su amistad y dejándole claro que si alguna vez necesitaba algo, él estaría ahí. Le pidió que fueran amigos. Rudo quedó asombrado. Recordó que en la pared de tareas de Rudo había visto anotado a ser un amigo. Ahí estaba cumpliéndolo. De esa manera se volvieron amigos. Engine también regresó y el ambiente se volvió más ligero, como si por fin todo hubiera salido bien en la primera misión de Rudo. Todos celebraron el logro, sintiendo una armonía que no se veía desde hacía tiempo. Mientras tanto, Tamsi observaba todo desde lejos, en silencio. Parecía satisfecho. Podía trabajar con lo que estaba sucediendo. Era puro cine. No lo decía abiertamente, pero había una intención clara en él. Quería encontrar un catalizador que llevara a Rudo a recuperar su papel original. Por eso aceptó esa misión, aunque en el fondo pensaba que tal vez era mejor dejarlo vivir como humano un poco más. Sabía que mientras más alto volara, más fuerte sería la caída. Algo en la actitud de Tamsi no pasó desapercibido, especialmente para Tome, quien lo miraba con desconfianza, intuyendo que algo ocultaba, aunque aún no se supiera qué. Tiempo después, Engine escuchaba a Follow y Rudo discutiendo sobre la pelea con la bestia aberrante. Parecían dos bebés discutiendo por una tontería. ¿Por qué pelearon?, les preguntaron. Los dos respondieron al mismo tiempo que por la actitud del otro. Rudo preguntó si en serio su actitud había sido tan molesta, y Follow explicó que el problema fue en que en el momento en que él quería luchar, Rudo le dijo que se quedara atrás, como si no confiara en él, pero Rudo aclaró que solo quería que descansara porque estaba herido. Follow le echó en cara otras cosas,
esa vez que hablaron con la gente del pueblo y Rudo lo miró con desprecio. Rudo negó eso también, diciendo que en realidad lo estaba observando porque le impresionó cómo supo exactamente qué necesitaban las personas. Y por último, el tema del uniforme. Polo le había dado uno nuevo y Rudo lo rechazó sin pensarlo. Rudo le explicó que no fue por desprecio, sino porque no quería interferir con su camino. Con todo eso aclarado, Polo terminó admitiendo que no es un psíquico, no puede leer la mente de nadie. Rudo por su parte se disculpó. Era la típica situación donde uno no sabe cómo expresar lo que siente y el otro está desesperado por complacer. Al final todo había sido un malentendido, pero a pesar de eso, Polo le dijo que no quería que Rudo dejara de preocuparse por la gente común. Esos rostros que a veces nadie nota, aunque casi nunca dice las palabras correctas, lo que siente es real. En resumen, le tocaba aprender a encontrar el equilibrio al hablar, pero ahora que Polo era un donante, las cosas se ponían más complicadas. Había que analizar sus poderes y también los de Rudo. Aún así, Polo dejó algo claro, aunque tuviera ese nuevo poder, él todavía quería ser un limpiador. Mientras decía eso, August apareció cargando una bolsa. Se acercó con ese estilo suyo tan directo justo cuando escuchaba a Polo reafirmar su deseo. Le preguntó si no quería un uniforme de donante personalizado, uno hecho solo para él, y de paso le lanzó una mirada intensa. Pero a pesar de todo eso, más adelante se vio que Polo sí se puso el uniforme de donante. Resulta que Gus lo había diseñado desde el momento en que escuchó que Polo quería ser uno, marcando así la segunda versión del uniforme para los limpiadores. Rudo, sin embargo, no logró notar la diferencia entre esta y la versión anterior. Polo, agradecido, le dijo que lo valoraba, pero que en realidad él seguía queriendo ser un limpiador. En medio de todo eso, Gris se acercó para decirle que no tenía que reprimir sus sentimientos. Su deseo se había hecho realidad y debía ser honesto con los demás también. Era uno de los pocos donantes con experiencia como ayudante y que no importaba si era un donante o no. Polo seguía siendo Polo. Estaba sinceramente feliz por él. Eso hizo que Polo rompiera en llanto frente a Gris. Jin comentó que deberían tomarse una foto para recordar el momento, y justo Tome tenía una cámara, así que se encargó de tomarla. Gris añadió que ella era sin duda una mujer de negocios, alguien que hace todo como debe ser. Rudo comentó que para él, ella solo se quedaba parada mirando, y en parte era cierto, pero Tome respondió que hacía eso porque ese era su trabajo, registrar todo lo que pasaba. Su labor era reunir toda la información posible sobre las bestias ahorrantes. Ese comentario hizo que Rudo recordara que los limpiadores eran en esencia una organización de recopilación de datos. Tome por su parte pensó que Rudo de verdad creía que ella solo se quedaba quieta sin hacer nada, y recordó cómo en medio de aquella pelea Tamsi tampoco pareció querer involucrarse demasiado, pero sacó esas ideas de su mente, pensando que quizás solo era su imaginación. En ese momento Semiu llegó ofreciéndose a tomar la foto, y no solo eso, alguien más apareció, era Amo. Su presencia dejó a todos impactados, y Ryo también llegó para explicar que Amo había decidido unirse a los limpiadores. Resulta que aquella vez en la enfermería, cuando sacó las tijeras, solo fue para arreglarle el cabello. Además, August comentó que Amo sería su modelo para la nueva versión del uniforme de los limpiadores, ahora como un miembro oficial del equipo principal. A partir de ahora, Amo no solo sería parte del grupo, sino también una imagen que inspirara calma a quienes lo rodearan. Volviendo a aquel momento en la enfermería, Richo explicó que Amo usó sus poderes con ella. Amo vio algo, aunque ni siquiera ella sabía qué era, pero eso la motivó a cambiar, a sanar los corazones de los demás. Rudo, sin embargo, pensaba en cómo Amo había jugado con sus emociones, reviviendo traumas que creía superados. Estaba tan alterado que parecía que iba a torcerse el cuello de pura tensión. August, mientras tanto, comentó que el objetivo todavía no lograba hacer la conexión entre Amo y el sanador de corazones. Jin también se preguntaba cómo era posible que Amo hubiese llegado directamente al equipo principal. Ellos responden solo al jefe. Entonces Amo hizo un movimiento con las botas que dejó a Polo, Jin y Rudo completamente congelados. Y eso era porque Corvus le había dicho que su poder podía curar corazones, pero ese poder aún era latente, incompleto. Por eso se unió a los limpiadores. Quería volverse más fuerte, experimentar todo tipo de emociones. Semiu añadió que los vándalos también estaban buscando algo llamado la serie del vigilante, así que no era una mala idea tenerla cerca, incluso si era solo para vigilarla. Amo además representaba una de las llaves para llegar a la esfera. Amo le dijo a Rudo que quería ser capaz de ayudarlo y haría
haría todo lo posible por hacerlo. En ese momento Jin no pudo evitar soltar un comentario imprudente. Dijo que el traje que August le hizo a Amo le quedaba bastante bien, que mostraba menos y era más fácil de mirar. Amo se giró y mirándolo directo, dijo que probablemente nunca llegaría a simpatizar con él, pero que no lo odiaría, por el bien de Rudo. Jin, visiblemente molesto, gritó preguntando quién podría entrenar a esa mocosa, y sin mucha sorpresa, Ryu fue quien aceptó entrenar a Amo. Alguien de Akuta tenía que hacerse cargo si ella iba a formar parte del equipo principal, aunque en el fondo se preguntaba si realmente era una buena decisión. Mientras tanto, Rudo comentó que Follow ya había dado el paso a convertirse en donante, así que ahora le tocaba a él fortalecerse, ir al festival de muñecas y conseguir una pista de la serie del vigilante. Aprovechó el momento para preguntarle a Amo si recordaba algo sobre la persona que la había capturado. Ella respondió que cada vez que intentaba recordarlo, era como si esos recuerdos hubieran sido garabateados a propósito, como si alguien los estuviera ocultando. Sin embargo, Corvus le aseguró que si se mantenía cerca de los limpiadores, eventualmente podría recuperar esos fragmentos. Follow, al escuchar esto, dijo que Corvus hablaba como un vendedor tenebroso. En ese instante, la escena cambió por completo. Tamsi avanzaba por un pasillo con una idea fija: lograr que Rudo volviera a su papel original. Para eso necesitaba un catalizador mucho más potente. Aún así, no podía evitar sentirse emocionado, ya que formar parte de esa misión le había dado una idea brillante. Sin dudarlo, entró en la oficina de Corvus, diciendo que era el momento de preparar el sacrificio. Pero la historia nos llevó directamente a otro escenario. En la ciudad abandonada Clutes Town, Genia, Barrio Este, una enorme bestia aberrante se estrelló contra un edificio. Los asistentes quedaron impactados, ya que fue Sanka quien la venció. Nadie podía negarlo, Sanka se había vuelto mucho más fuerte. Aún así, él mismo sentía que no era suficiente, necesitaba seguir mejorando. Recordó todo lo que había vivido, incluyendo aquella segunda vez en que fue derrotado por la genio, esa que lo aplastó por completo. La frustración lo quemaba por dentro. Más tarde, sus compañeros le recomendaron que descansara, que si seguía forzando su cuerpo así, terminaría colapsando, pero Sanka seguía firme. Decía que alguien como él, si no se esforzaba al máximo, jamás lograría impresionar a nadie. Fue entonces cuando Bro sacó un volante, hablaba sobre el festival de muñecas y le sugirió a Sanka que fuera para distraerse un poco. Al principio Sanka lo desechó, diciendo que era una tontería, pero al escuchar que Jin planeaba asistir, su actitud cambió por completo. Ahora decía que iría supuestamente para observar la diversidad de Jinkies. Todos sabían que cuando se trataba de Jin, Sanka no podía negarse. En ese mismo lugar alguien pasó junto a él sin que ninguno notara al otro. Una figura misteriosa seguía en su camino, pensando en encontrar algo que estimulase su mente. Al ver a uno de esos volantes lo atrapó de inmediato. Era Hyo, quien también al parecer planeaba asistir al festival de muñecas. Así termina el arco primer trabajo. Para Rudo sigue siendo un gran misterio sus poderes, pero sin duda este sistema de poder está genial. Te invito a que dejes algún comentario si te está gustando el resumen, también suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y comparte para saber qué sucede en el siguiente arco llamado Festival de Muñecas, el cual apenas termine, ya que está en publicación actualmente, subiré resumido. Muchas gracias por estar hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.